¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pláticas Ocultas, un lugar para personas que quieran iniciar en la brujería o que ya la practican y quieren especializarse en algún tema o solamente quieres aprender acerca de magia, hechicería, ocultismo, etcétera, etcétera. También si tienes algún don que quieras desarrollar, seguro va a haber algún invitado con el que te puedas identificar para saber cómo trabajarlo, cómo protegerte y más. El día de hoy vamos a estar tratando acerca de seres feéricos, estos duendes, hadas y demás, que a pesar de que muchas personas lo pueden encontrar un poco infantil o inocente, eso es culpa totalmente de Disney, porque a veces no tienen un lado tan gentil y pueden hacer cosas atroces y terroríficas, pero también cosas maravillosas. Para esto, mi queridísimo invitado del día de hoy, que es Emanuel, ahorita lo voy a presentar, lleva bastantes años ya trabajando con este tipo de seres y me parece la persona perfecta para platicarles todo acerca de estos seres, incluso identificar si hay uno en tu casa y qué hacer si hay uno, saber qué es, saber si lo dejamos vivir ahí, si lo sacamos, todo esto y más cosas hasta para gente que quiera trabajar con ellos. Esas cosillas nos las va a aclarar Emanuel, que yo lo conocía como Green Witch en Instagram. Emanuel, ¿cómo estás? Hola, pues muchas gracias por la invitación, agradezco mucho estar aquí en este espacio aclarando y hablando acerca de un tema bastante importante que pues se habla mucho, ¿no? Y creemos como a veces conocer mucho, pero la verdad es que tiene muchos mitos y realidades y lo cierto es que pues justo yo encantado de hablar de esto aquí. En efecto, me conocen en redes sociales como Greenwich, pero mi nombre es Emanuel, como gusten decirme. Y pues muchas gracias. No, perfecto. Mira, me encantaría que nos contaras un par de cosillas. Número 1, ¿cuál es la práctica que tú llevas y cuánto tiempo llevas? Pues mira, más o menos llevo practicando, o sea, empezar como la práctica desde 2017 o finales de 2017. Empecé con herbolaria, como con esta onda, porque siempre desde muy pequeño, como que, ¿sabes? Sentía como que había algo más. Y desde muy pequeño veía cosas que otras personas como que no podían ver, sentía cosas, ¿sabes? Sobre todo más el tema de sentir, y ahí está como que testiga toda mi familia, ¿no? Entonces, empiezo con el tema de la herbolaria, así como que yo como queriendo ya salir, ¿no? De ese tema, pero como no sabía realmente cómo empezar con la magia, empiezo con lo más sencillo que era como las plantas, ¿no? Que es realmente como con lo primero que muchas personas comienzan cuando se adentran en esto de la brujería, ¿no? Y así que ay, no, que es más herbolario que brujería, ¿no? Pero o sea, ahí queremos como que empezar a meterle cositas, ¿no? Y también por el miedo, ¿no? Que muchas veces nos da de que ¿qué van a pensar nuestra familia, ¿no? Sobre todo, ¿no? Al momento de empezar, sobre todo cuando vienes de una familia mayormente católica, ¿no? Sí. Y ese era mi mayor miedo, pero justo comienzo como con el tema de las plantas, todo bien, me desenvolví yo creo que bastante bien, y de los principales temas, ya como entrando en el tema energético, empecé con temas chinos, hablando de tai chi, qigong, moviendo la energía, ¿no? Todo y esto, y normalmente las personas de mi familia, cuando alguien se enfermaba, como que me buscaban porque les daba el remedio, pero también les daba como que esos, como que les sobaba en la parte y hacía mis sanaciones. Así es como empiezo, pero realmente notaba que había algo más allá, ¿sabes? O sea, no solamente como que mi energía, sino que había algo más allá, ¿sabes? Como que... Ay, ¿cómo te lo podría decir? Como a veces como que se escuchaban esas vocecitas o esa intuición, pero como si también alguien más te lo estuviera diciendo, ¿sabes? No sé si te ha pasado así como de que a veces sí sabes que es tu propia intuición, pero también como que hay algo más que te está diciendo cómo hacer ciertas cosas o cómo hacerlo en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, ya yo como que empezaba a dibujar como que hadas en lo que era más, entre comillas, mi grimorio, ¿no? Porque no hacer una libreta así. Y empezaba como a escribir cosas que yo no sabía de dónde sacaba, porque era como que algunas veces no lo estudiaba, pero lo sabía, ¿sabes? Como que de alguna u otra manera como que iba sabiendo cómo hacer las cosas y me parecía muy curioso y lo iba notando pues en mi grimorio. Ya después empecé como que a ver como que vendían cositas así relacionadas al FAE, de que el duende y así, y me compré mi primer troll. La primera representación que yo tuve de un FAE así fue de un troll, de un cíclope, y realmente ahí fue cuando empezó una mala experiencia. Tuve una mala experiencia con el cíclope. Todo este universo empezó con una mala experiencia. Con una muy mala experiencia. Y aún así te adentraste. De verdad, así como de que
Ahorita vas a ver lo que terminé haciendo con el pobre troll. Ya te imaginarás, ¿no? Realmente yo lo compro y ves que siempre que una persona compra un troll así de que viene que para clarividencia, de que para el amor y todo eso, yo realmente en ese entonces no tenía tan claro el concepto como hoy en día, ¿sabes? Entonces lo compro y venía con un papelito de cómo activar tu troll y ahí venía, ¿no? Dices esta oración y venía con una velita y y ya no hice todo ahí. Y me acuerdo que al siguiente día de que eso ocurriera, yo sentía como que mucho miedo, ¿sabes? Como que sentía miedo y sentía como pasos detrás de mí, como si alguien estuviera caminando, como si... así, mal rollo, la verdad. Entonces me acuerdo que estuve así un par de días y estuve soñando como que muy feo. Y me acuerdo que ya como que la gota que derramó el vaso fue cuando salgo a mi terraza y ya era de noche. Entonces en la terraza había como unas láminas y yo estaba como encendiendo el boiler, justamente salí para eso. Y cuando estoy encendiéndolo, escucho que detrás de las láminas se mueve algo así, pero como si lo aventaran. Entonces yo volteo y así como de que ¿qué eres? O ¿quién eres? O ¿qué quieres de mí? ¿No? O sea, ya sabiendo yo que era como algo más allá, no algo normal. Y pues no, obviamente pues no obtuve respuesta, pero sí sentí como que en ese momento se me erizó toda la piel. Y ya me metí a mi cuarto y yo dije, eres tú, o sea, es eso lo que me está atormentando. Y me acuerdo que claramente al día siguiente más bien ese día lo guardé en mi mochila y al día siguiente cuando fui a la prepa, estaba estudiando la prepa en ese entonces, en las canchas de, como que en las que están más atrás, lo tiré, me deshice de él y así como de no quiero volver a saber nada de ti y lo aventé. Y esa fue como que mi primera... y cabe mencionar que ahí se terminó todo. O sea, de cuando lo aventé y ahí lo dejé, ya como que mi vida regresó a como estaba hace unos días atrás, ¿no? Entonces, yo en ese momento ya leía yo el tarot. Entonces, como que me di ese mal viaje, ¿no? Como que empecé a conectar todo y dije, no, y si llamé un espíritu mal y así, ¿no? Como que con ese miedo. Pero después como que fue pasando el tiempo y se me fue bajando como que esa mala experiencia, esa paranoia, ¿no? De que, ay, si vuelvo a hacerlo y me sale mal todo. Y fue ahí cuando, pues un día mientras estaba escribiendo en el grimorio que te estaba mencionando anteriormente, que ya escribía yo sobre ellos e incluso hacía como que ciertos dibujos, prendía normalmente una vela. Entonces en esa vela me acuerdo que empezó a salir la llama y tronaba la llama. Entonces, haz de cuenta que en esa llama se forma una figura de una mujercita, como si fuera, pues como un hada, ¿no? Como nos las han pintado siempre en Disney y así. Entonces, se forma heladita y volteo a verla y seguía como que la forma así bastante y seguía como que tronando y empecé a ver como tipo orbes de luz. Y esa fue la primera vez como que conecté y vi a una doncella o lo que conocemos como hada normalmente y sentí mucha paz y me trajo como mucha inspiración. Y esa fue la primera vez que te puedo decir que oficialmente conecté con un espíritu sin precisamente yo haberlo llamado. Ok. Sí. Ok. Y tú no sé si tengas como la teoría de que tuvo que ver con lo que tú hiciste primero con el dicho troll. O sea, a lo mejor, no sé, había alguna conexión y quiso protegerte o ¿de dónde crees que haya venido? Fíjate que curiosamente, los troles, los duendes y las hadas no se activan. O sea, lo que yo hice realmente ahí, yo creo que sí fue como que intentarme acercar a él de una manera como, a lo mejor desde mi intuición, ¿no? Pero va a sonar extraño lo que voy a decir y a lo mejor a muchas personas, los que trabajan con faes y todo eso, les haga sentido, pero quizá a los que no tanto. Y es que para que tú puedas conectar con un fae o un fae que conecte contigo, tienes que caerle bien. Y sí, o sea, sí, suena a lo mejor muy así controversial, ¿no? Pero si tú no les caes bien, ellos nunca van a conectar contigo o nunca se van a acercar a ti. Si tú les caes bien, ellos conectan contigo. Y yo siempre sentí como esa conexión con ellos, ¿sabes? O sea, no es como que de la noche a la mañana nada más me hayan empezado a llamar la atención y ya. O sea, sentía que esa conexión venía desde muchos años atrás, ¿sabes? Entonces yo siento que la mala experiencia, entre muchas comillas, que tuve con el primer, en este caso, troll, que activé, también entre muchas comillas, siento que más bien fue mi propia mente traicionándome, ¿no? Porque realmente si te das cuenta de las cosas que te conté, ninguna fue como que me asustaran a propósito como para hacerme un daño, sino que nada más era mi propia mente como que mal viajándome, ¿no? Ya sabes, de que, ay, que la lámina se movió, o que esto, que el otro, que escuché, también sentía pasos detrás de mí. Entonces, pero no precisamente era como para algo malo, ¿sabes? Claro. Entonces siento que por ahí fue la primera experiencia que tuve con este espíritu y después siento que la segunda fue como que ya se manifestó, pero ya
¿sabes? Como para decirme, hey, tranquilo, o sea, todo está bien. Y pues sí, justamente. Entonces, creo que por mí, e incluso voy a hablar por muchas personas desde que, o sea, como que no Sí. tienen como que esta experiencia con ello. Entonces te voy a hacer como preguntas súper básicas y también para personas que a lo mejor no tienen como que ni siquiera conocimiento de literal nada, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo algo, sí he leído mucho de ellas, pero no he trabajado con ellos. Pero nada más para que a la gente le quede muy claro. Por FAES, ¿te refieres a ser feérico? ¿O a qué te refieres con FAE específicamente? Sí, mira, con la palabra fae, que de hecho prácticamente sería hada, la palabra hada, englobamos en sí todo el reino que viene junto con ellos, o sea, desde duendes, elfos, todas las variedades de duendes que hay, ¿no? Enanos, gnomos, sirenas, dragones incluso. La palabra hada como tal en sí no pertenece, o no es que un ser o un espíritu en específico se llame hada, sino que realmente con la palabra hada podemos englobar toda esta cantidad de espíritus que engloban el reino férico. En sí hay muchas como palabras que derivan de hada. O sea, por ejemplo, la misma definición que yo te pueda dar de hada, a lo mejor para otra persona cambia completamente, porque también depende mucho de la cultura o el folk desde donde se están viendo. Como que la más conocida que se conoce o se tiene es desde el griego, normalmente, o el latín, que justamente viene de la palabra fata o fatum, la palabra hada. Obviamente a nuestro idioma vendría a ser ya como muy compuesta la palabra hada, pero en sí realmente la palabra hada significa destino. Para ellos era como que el destino, hablando, claro, desde el punto en latín. Entonces, ¿qué pasa? Que esta palabra, el fatum, pues obviamente va avanzando o se va como que yendo a otros países, ¿no? Por ejemplo, a Francia, que era fi. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero es F-E-E-E, el fi, y obviamente después se va como que a Inglaterra, ¿no? Y ya es cuando conocemos la palabra fairy. Okay. Y ya es como que el fae, ¿no? Normalmente el fae, pero como raíz esta palabra tiene el significado de destino o el destino. Pero por ejemplo, en algunas zonas como en Irlanda, Escocia, tienden a, sobre todo en Escocia, tienden a referirse a ellas como las she. La she, que normalmente tiende a hacer como referencia a las personas de las colinas. Así, normalmente les ponían como estos nombres como muy agradables para ellas, para que no se ofendieran. Ya ves que dentro del folk se habla mucho acerca de que ofender a un espíritu es bastante fácil, ¿no? Entonces normalmente les ponían esos nombres como los buenos vecinos, la gente de la colina, la gente menuda, como que nombres así muy sutiles para que los espíritus no se molestaran con ellos. Claro, sí, ¿no? Sí. O sea, creo que siempre se ha dicho, ¿no? Que hay que tenerles mucho respeto porque si los enfadas, creo que te puedes meter como que ahí en un súper rollo. Eso que decías, regresándote un poco al tema de que compras un troll y que te dicen que lo tienes que activar, es que es súper común eso. O sea, yo también tuve el mío, me decían, tienes que activarlo. O muchas historias también se empiezan a desencadenar desde que, no, pues es que tengo un troll, no, pues yo tengo quien te lo active y demás, ¿no? Entonces, y muchos te cuentan que desde que reciben el troll, a lo mejor no pasaba nada, pero cuando lo activan, empiezan a haber manifestaciones. ¿Cuál es una conexión con la otra? ¿Por qué inicia en el momento que dices que lo activan cuando no, en teoría no debería de necesitar una activación? ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, aquí lo que está pasando, o lo que pasa normalmente, es que sí, en efecto, y se sigue dando mucho en la actualidad, ¿no? De que la gente compra, de que porque necesita un nuevo amorcito, de que no tiene trabajo, que quiere dinerito, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en sí la activación se transforma en lo que nosotros llamamos un llamado. O sea, la activación sí es de cierta manera real, porque sí estás llamando al espíritu. O sea, cualquier palabra o cosa que tú digas en el lado espiritual con intención, vas a ser escuchado. Y normalmente, si algo tienen los espíritus fae, es que siempre te escuchan. O sea, si tú te refieres a ellos, siempre te van a escuchar y tienden a manifestarse, pero ahí es cuando ya entra como el tema de ¿para qué te estás manifestando? ¿Para dar una lección? Porque normalmente ellos se manifiestan y dicen, ok, ya estoy aquí, y luego, ¿no? Y ahí es cuando, por ejemplo, ellos tienen la facilidad de ver el corazón de las personas. Entonces, ok, me estás llamando aquí nada más por algo tan terrenal como vendría a ser el dinero,
¿no? Ah, pues bueno, vamos a darte tu dinero, pero así como te llegue, se te va a ir. Entonces normalmente ellos ahí en ese aspecto, cuando se dan cuenta que una persona nada más los está queriendo utilizar como si fueran un amuleto o cualquier cosa, ellos tienden a sí manifestarse, pero de otra manera, ¿no? Con otro sentido, no como para hacer esa conexión. Entonces por ahí va como que ese asunto, ¿sabes? O sea, de que se manifiestan, sí se manifiestan cuando tú los activas, cuando tú los llamas, pero si tienes una intención como bastante mundana, ¿sabes? O sea, no tan profunda o trascendental, tienden a hacer como ese tipo de cosas, como travesuras. Es ahí cuando empiezan las malas experiencias. Claro. ¿Sabes? O sea, de que ya me escondieron esto, o de que, le hicieron una broma a mi niña o a mis perritos, ¿no? Porque no sabes la cantidad de gente que me pregunta siempre, oye, pero los FAE pueden convivir con los niños y con las mascotas porque me dijeron que son muy traviesos con ellas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, ellos sí conviven bastante bien con niños, con mascotas, pero la pregunta es, ¿desde qué punto hiciste el llamado? ¿O para qué quieres llamarlos? Si lo hiciste desde ese punto como muy superficial, pues tiende a pasar que sí ocurren ciertas cosas como no tan positivas. Ok, ¿esto es para los trolls o todos los FA en general? Todos los FA en general, ¿no? Y sobre todo las doncellas, cuando hablas como con una... Yo a las doncellas son las ninfas para mí. Yo les digo doncellas. Sobre todo con ellas son como que más especiales en ese tema, ¿eh? Son como que muy... Cada espíritu es diferente, o sea, tampoco no voy a generalizar porque todos con los que he coincidido de alguna u otra manera han sido diferentes en cuanto a las formas en las que actúan. Pero normalmente he notado que a las doncellas sí son como que más especiales con la gente. Ok. Sí. A ver, de estos trolls, o sea, ¿qué rollo con los trolls? O sea, ¿qué vaga de los trolls? O sea, es que todo el mundo habla de los duendes y esas cosas, pero ¿qué rollo con los trolls? O sea, porque, o sea, sí he escuchado mucho y digo que yo me compré uno y pasaron cosas o no me pasó nada, o le ponía las famosas estas pepitas o sí. Semillitas de girasol y que dejaban un ahí. Clásico. Ajá. Entonces, ¿qué rollo? Entonces, ¿qué me puedes contar de los trolls? Mira, los trolls son escandinavos. Los trolls de hecho vienen justamente, al igual que también hay una... ¿Cómo lo podría decir? Como una derivación de lo que son los gnomos. Se les llaman picadores. Lo que son gnomos, enanos y los trolls vienen mayormente de personas que trabajaban en las minas. Si te das cuenta, son como personas que mayormente se la pasan debajo de la tierra, pues no hay como que mucho sol y todo esto. Entonces empiezan a describir seres que veían dentro de las minas. Entre ellos pues salen los famosísimos trolls. Y cabe resaltar que también depende mucho del folk desde donde se esté viendo el troll. Porque, por ejemplo, el troll escandinavo es muy diferente a un troll irlandés. Ahorita te voy a explicar un poquito la diferencia. Pero los que nosotros conocemos mayormente son los escandinavos. Los escandinavos son referenciados como criaturas de grotesca apariencia, que no tenían como una forma tan específica. Muchas veces se describen nada más como bolas de masa. O como si fueran algunas criaturas que no tienen como, sabes, que la cabeza es más grande que el cuerpo y así, ¿no? Y normalmente se describen como criaturas sucias o criaturas que no les gusta para nada la luz. Y el problema número uno de las personas que adquieren estos representaciones es que no conocen de dónde vienen. O sea, por ejemplo, si tú le preguntas a cualquier persona que va a comprarse, no, pues solamente sé que es un troll, ¿no? Pero tampoco saben el contexto folclórico que vienen, por ejemplo, de un lugar o de lugares que no les agrada la luz. Y yo he visto que, por ejemplo, luego los tienen en lugares donde les da directamente la luz del sol, ¿no? Y quieren trabajar con ellos o quieren llamarlos y realmente no se puede porque ellos no atienden llamados cuando hay luz de sol, solamente de noche. Y también una característica que se narra de ellos es que no les gustan las cosas limpias. Son seres que les gusta el lodo, como lugares muy de cavernas, minas, cosas así como muy aisladas. Entonces ese es otro punto, ¿no? De que pues he visto de que pues la gente los tiene así como que en lugares muy bonitos, les da ahí la luz del sol, ¿no? Y todo esto. Y hablando de los troles, no precisamente son considerados un fae malo, pero sí con tendencias como no tan agradables hacia las personas. O sea, no es como que un espíritu que les guste conectar mucho con la gente. Es como que muy específico. Sí se puede, de que se puede. Pero es como que muy específico con la persona que quieren trabajar realmente.
Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al lado irlandés, ahí se narran desde otra perspectiva, en la cual sí son seres bastante grandes, de hecho no son para nada chiquitos, son muy grandes, y de entre como las propiedades mágicas que ellos poseían era que sanaban a las personas de buen corazón. O sea, tenían esas propiedades de sanación y no eran tan vistos desde un punto malo o malvado como se les veía en el lado escandinavo. Ok, entonces, por ejemplo, ¿tú no recomendarías para esta gente que compren estas como... No. Yo. Mejor no las si van a compren. empezar y no han trabajado nunca o conectado, porque también la palabra trabajar es como un poco controversial, ¿sabes? Sí. Si no han conectado con uno y quieren empezar a hacerlo, menos se los recomiendo con un troll. Ok. No, es como el espíritu menos ideal para empezar a trabajar. ¿En qué plano o qué punto pudiera ser como recomendable trabajar con un troll? O mejor... O saltarse esa etapa. Recomiendo saltarse esa etapa. No, pues mira, en efecto, si tú eres una persona que conecta con la energía de los trolls, yo por mucho tiempo no la conecté, por lo mismo que me pasó. O sea, te estoy hablando de que ya hace como un año empecé. ¿Por qué aventaste una? Ya tengo el mal récord, ¿no? Con ellos, pero hace como un año y medio más o menos fue cuando empecé a tener estas figuritas, estas representaciones, y yo dije, no voy a llamar ahorita a ninguno, no quiero que ninguno se manifieste, no porque no me agraden, sino porque siento que no es momento. En el momento que alguno se me manifieste, sabré que es el momento correcto, ¿no? Y yo la verdad me gusta porque sí se ven lindos, o sea, hay gente que dice, ay, no, se ven bien feos, no, pero se ven muy lindos, y yo tengo los míos en un lugar oscuro, y creerás que después de un tiempo empecé a escuchar como si se movían las figuritas, o sea, las representaciones. Wow. Yo siempre a mis alumnos y a las personas que me preguntan de que, ay, ¿y se mueven? Estoy harto de esa pregunta, y no se mueven, son muñecos solamente, pero te lo juro que he visto cómo se mueven. Ok. Sí se mueven. Wow. O sea, no, de verdad no quiero que aquí se me saquen de onda personas que trabajen con ellos, pero se los juro que al menos yo, Emanuel, sí he visto que se mueven y se cambian de lugar. Sí. Eso sí sabía también mucho que se cambiaban de lugar. Sí se cambian de lugar. Pero fíjate que creo que la gente como que no habla mucho de ellos y como que no... Fíjate, eres la primera persona que me cuenta como de que se puede trabajar con ellos o las manifestaciones, como que todo el mundo se va un poco más hacia los duendes, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de ellos. Pero pero sí me parecía un tema súper interesante. Digo, a ver, que todas las criaturas de todos estos seres feéricos me parece que tienen ciertos comportamientos dependiendo en dónde estén, ¿no? No tanto de que tenga que ver mucho con la creencia de la persona, sino incluso en dónde trabajas con ellos, ¿no? Que, por ejemplo, tú me dices, ¿no? Es que si al troll le gustan los lugares oscuros, a lo mejor húmedos, sucios, etc., y tú quieres trabajar en un ambiente súper de luz y súper, o sea, pues a lo mejor no vas a tener una buena experiencia con el troll, pero también me parece que si tú vas, por ejemplo, a un bosque a tratar con algún ser férico y en este bosque a lo mejor se está haciendo mucha tala de árboles, se está lastimando al entorno por beneficio del hombre, me parece que si tú llegas y quieres trabajar con ellos, pues van a estar como que más como que más roñosos contigo, ¿no? Sí. Así como va a ser más difícil generar esa conexión. A que, por ejemplo, vas a algún lugar que, no sé, a lo mejor fue el hombre a plantar árboles y tú llegas y dices, quiero trabajar con ustedes, van a decir, oh, sí, claro. O sea, no literal, ¿no? Pero, o sea, vaya, que la energía es más gentil al momento de trabajar con ellos, ¿no? Pero sí me parece importante hablar de ellos porque también conocía como aspecto un poco más negativo de ellos y que sí son de cuidado, son súper de cuidado y que no es tan sencillo, ¿no? Que la gente ve bien fácil, no, pues me compro un troll y todo está súper bonito, como dices, ¿no? Que hasta tiene los de monedas y ponen ahí una cosa así, ¿no? Ahora que me dices, te voy a contar una anécdota. Sí, claro. Fíjate que a mi papá le regalaron un troll, pero, o sea, señor troll, o sea, era una cosa gigante y creo que se lo habían traído directamente creo que fue de Irlanda y tenía como que varias cositas, monedillas y demás, y mi papá estaba de que lo amaba y mi mamá no. Mi mamá estaba como que muy asustada y empezaban a pasar cosas muy extrañas en la casa. Mi mamá se empezó a asustar muy feo porque empezaban a mover las cosas, se rompían, se escuchaba como ya de repente como gruñidos, o sea, ya se empezaba a poner como muy pesado el ambiente y mi mamá estaba de no, lo quiero sacar, mi papá como que no quería porque era un súper regalazo para él, cosas de señores, ¿no? Pero
Total, mi mamá, un día que no estaba mi papá, saca al bendito troll y lo saca de la casa sin preguntarle. Y mi mamá me contaba que sí estaban pasando cosas muy feas en la casa. Ya se empezaron a escuchar estos gruñidos, este ambiente súper pesado. O sea, no es tanto como de se ven bonitos y son lindos y ya está. No, o sea, sí de repente tienen esta actitud de que la cual sí tiene que tener uno cuidado. Y fíjate que muchos dicen que el momento que se deshacían de ellos, regresaban. En el caso de mi mamá no fue así. Mi mamá se deshizo de él y se acabó. Y por ejemplo tú, ¿no? Que lo fuiste a aventar por ahí y no volvió, ¿no? Entonces, sí. Porque muchos dicen, es que regresan. No es, o sea, yo también he visto que no, que es más como un mito por ahí. Hay ciertas cosas que sí vuelven, sí. Pero me parece que esos trolecillos en específico realmente no regresan. Y aunque no es así como que siempre les recomiendo así como, sí, vayan y tírenlo por ahí. Creo que lo mejor es de un inicio, ¿no? Ajá, sí. Sí. De repente así el troll así que tienes en tu casa y se va a vengar. Así él mató a mi primo. Pero así, pero creo que lo conveniente es, si no sabemos qué es, cómo se manejan y no estamos dispuestos a enfrentarnos a las consecuencias, definitivamente es dejarlos a un lado, ¿no crees? Sí, claro, sobre todo porque mira, al fin del día no dejan de ser espíritus, estás trabajando con espíritus. Es que eso es exacto. Los espíritus son impredecibles en todo momento, es como la naturaleza, y de hecho pues justamente vienen de ahí, de la naturaleza, que de hecho ahorita me gustaría como hablar de dónde vienen, porque es como que un tema muy poco hablado dentro del tema FAE, pero no dejan de ser espíritus, ¿sabes? Y fíjate que hasta eso, cualquier tipo de FAE, o al menos con los que yo he conectado, es como que si tú les dices adiós, o sea, vete, se van. Si algo tienen los FAE es que entienden perfectamente cuando son recibidos en una casa o cuando no. Y yo creo que ahorita lo que tú me estás platicando acerca de lo que pasó en tu casa con tu papá y tu mamá, posiblemente había como ese choque energético, ¿no? En el que pues, aunque era la mejor intención, ¿no? A lo mejor del troll estar ahí, pero a lo mejor tu mamá no. Entonces entendía la energía del corazón, ¿no? De ella, que era no. También, era no negación, eran simplemente no. Entonces, pues sí, por ahí va el asunto. En el caso, por ejemplo, de mis trolls que te digo, hablando ya del tema de que si regresan o no, a mí nunca me ha pasado de que regrese. O sea, en este caso fue el único del que me deshice y nunca regresó. No creería tan descabellada la idea de que sí lo hagan. Ya como que tomando en cuenta lo que he visto y lo que he presenciado yo con mis propios ojos, no lo creería tan descabellado. Pero sí, al menos yo de cómo he visto que se mueven es que, por ejemplo, o que cambian de lugar, era de que yo siempre no les recomiendo a mis alumnos o a las personas con las cuales hablo del tema, de que mezclemos como que representación con representación. En este caso, folclóricamente no puedes, y así no hay como conexión entre hadas y trolls. Entonces yo, por ejemplo, en una mesita, una vez puse un hada hasta como por acá de una repisa que tenía, y a un troll así chiquito. De hecho me volví a comprar un cíclope, que fue el primero con el que tuve, y la tenía de este lado. Pues al siguiente día amaneció el cíclope y el hada. Haz de cuenta que el hada es más grande que el trollcito. Pues el troll ya estaba en las faldas del hada. O sea, estaba como que así. Coscolino. Ajá, ya estaba ahí. Yo dije, y ya entendí. Y los movía, luego los separaba y volvían a juntarse. De verdad, era ya como que habían formado un vínculo y entendí de que no se sentía la energía hostil. De hecho, la sentía bastante como que cuando estaban juntos, como que los sentía como amigos. Ajá. Es como que se hicieron amigos así. Y yo digo, ay, qué extraño, o sea, me siento raro. Es como que, pues sí, en efecto, o sea, yo siempre lo he dicho, son solamente muñecos. Pero también eso no quita de que pueda llegar a haber manifestaciones dentro de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba, ¿no? Okay. En este caso con... Ok, ahorita me dijiste que querías platicar mucho de dónde vienen y creo que ese es un tema súper interesante. Sí. Entonces, si quieres, cuéntanos, ¿de dónde vienen estos seres? ¿Por qué de repente algunos hacen conexión con nosotros? ¿Qué pasa ahí? ¿De dónde vienen? Mira, del tema FAE hay dos maneras de abordarlo, ¿no? Desde el tema folclórico, que es como que las bases de todo lo que conocemos acerca del FAE, y desde el punto personal. A mí me gusta mucho mezclar los dos, el tema folclórico y el tema personal, porque creo que logras como que algo muy especial, ¿no? Y sobre todo porque cada experiencia de cada persona es única. Entonces, si tú, por ejemplo, te pones a ver como que el tema folclórico, pues te explica, ¿no? De que son espíritus de la naturaleza, o es la misma naturaleza personificada en diferentes fracciones de conciencia, ¿no? Y he leído incluso así como que teorías muy locas de que fue una evolución muy alejada de que de los seres humanos y de todo esto. No conecto para nada con ese tema. Y también he visto como que un
un punto o desde un punto nórdico de que fue la muerte de un gigante y que de los restos de ese gigante empezaron a emergir criaturas después de cierto tiempo, y esos fueron como que los Fae, ¿no? Que empezaron a salir de él, es lo que conozco desde el lado nórdico. Y ahora bien, ya hablando como desde también mi experiencia personal, lo que he logrado como conectar, porque también he recordado como ciertas cosas, he soñado ciertas cosas, es que en efecto son espíritus que provienen de la naturaleza, son la misma naturaleza fraccionada en diferentes partes de conciencia, pero también todo lo que tiene que ver con el reino Fae viene de un plano, así como que ya hablando, no, aquí vienen de un plano, más bien vienen del mismo plano de donde sale la imaginación. O sea, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un proyecto, cuando tú vas a hacer una idea, lo primero que haces es que lo mentalizas aquí, ¿no? Sí. O sea, un día estás como que durmiendo y de la nada viene a tu mente una idea y dices, ok, bueno, de donde vino esa idea es de donde ellos provienen. ¿Por qué es que llegué a esta como conclusión, no? Porque te vuelvo a repetir, es como que un punto muy propio y creo que es como que lo más acercado a lo que yo he experimentado con ellos. Normalmente dentro del folk y dentro de cualquier cosa que tú leas, ellos tienen la habilidad de cambiar de forma. Ellos pueden cambiar de forma a lo que ellos quieran. Ellos pueden ahora sí que desaparecer y aparecer en cualquier lado. Pueden incluso hacer la ilusión, ¿no? De que te entregan algo que aparentemente no tiene valor y después ves que sí tiene todo el valor. O sea, poseen realmente habilidades que aquí en nuestro plano material serían imposibles de hacer. Pero si te das cuenta, todo aquello que hacen sí es posible en aquel otro plano en el que te menciono. Entonces, todos estos espíritus, realmente la magia, o al menos el poder que poseen, vienen de este mismo plano, y nosotros como humanos podemos conectar con ese plano, pero, ¿sabes? Como que estamos más limitados por el tema de lo material. Ellos no, ellos son espíritus, pueden ir y venir de ese plano. De hecho, por ejemplo, hablando ya como un poco del tema en el lado irlandés del Fae, se narra que ellos viven en islas flotantes, ¿no? O islas que desaparecen, islas imaginarias. Ah, claro, que hasta hay unas que aparecen un día y se van, ¿no? Que aparecen ciertos días de invierno, sí, y otros se van, o en fechas muy específicas. Incluso, ya aquí no me gusta comparar películas así con el folk, pero la verdad es que hay ciertas cosas. Esta película sí estaba como que muy arraigada y está muy estudiada desde el punto folk. Peter Pan. Con claro. Nunca Jamás. Claro. ¿No? Con el reino del Nunca Jamás. Era una isla de hadas. El Nunca Jamás. ¿Y quiénes podían acceder ahí nada más? Los niños. Porque justamente los niños poseen esa imaginación y pueden acceder a ese reino más que una persona adulta. Entonces, lejos de verlo como algo muy tierno y muy así, más bien es un tema muy serio. No te dices, ay, la imaginación, pero la imaginación realmente es todo un plano completo en el cual a muchas personas se les dificulta como acceder. Y si creo y a lo mejor como que asimilo ya, es como que quizá por eso se me hizo más fácil conectar con ellos, o desde siempre sentí esa conexión con ellos, porque yo desde muy pequeño era muy imaginador. Okay. Siempre como que imaginaba cosas o me perdía, de verdad me perdía por minutos, o el tiempo se me iba, ya cuando ya habían pasado 2 horas en las que como que soñaba despierto, ¿sabes? Entonces siento que por ahí va muy conectada esa onda. Ok, sí, claro, ¿no? Que viene de ahí el nombre de Peter Pan, Pan del dios Pan, ¿no? Sí, está muy loco, sí, está... A mí me parece una gran referencia igual Peter Pan. Sí, yo igual tenía conocimiento justo de estas famosas islas que, te digo, de nuevo aparecen, desaparecen, que muchos vienen de ahí. Sí. Pero, ok, ellos están ahí, pero aquí me surgen un chorro de preguntas. Claro. Número 1 existen varias teorías de las cuales se dice que nosotros mismos fuimos creadores de ciertos seres, entidades e incluso deidades. Al momento de nosotros creer en ellas y tener una interpretación de nuestro entorno, les dimos como esta propia existencia, desde nuestro propio pensamiento y nuestra propia creencia, lo que manifestamos y demás. Al nosotros creer tan devoto en ello, somos mismos creadores de estas cosas, ¿no? Sí. Por otra parte viene que ellos estaban desde antes, ¿no? Que ellos estuvieron antes de que estuviéramos nosotros, porque si te pones a pensar, estos seres parece que se adaptan más al entorno que nosotros. O sea, yo no sé tú, pero yo creo que estamos como que muy ajenos a la naturaleza, y sí, somos todos uno y abrazo un árbol, conecto con él, güey. Pero
pero eso no quita que parece que el entorno me odia. Por ejemplo, o sea, yo no sé qué habrán pensado nuestros antepasados, pero caray, estás en un lugar donde hace frío y tu piel no aguanta, te mojas, te enfermas, necesitas como este calor, ¿no? No estás hecho para el entorno. Los animales sí. Los animales están perfectamente hechos para el entorno. Un ser férico, por supuesto, hasta se enoja cuando le destrozan su casa, su hogar, se súper molestan y te enfrentan, ¿me entiendes? Entonces, para mí es como muy extraño el pensar de, ok, estos seres, ¿de dónde vienen? ¿Qué llega primero, no? Porque definitivamente yo no creo que... Y eso será otra conversación para otro capítulo, pero claro, para mí sí definitivamente yo veo que el ser humano definitivamente no pertenece aquí. O sea, hemos tenido, o sea, al ser seres existentes y espirituales, vamos a tener una conexión con nuestro entorno, con la tierra, con estos seres espirituales, hasta cuando queremos trabajar con plantas, por ejemplo, que es lo que decías, ¿no? Muchos empezamos con las plantas y podemos lograr esta conexión con la planta. Al momento que trabajamos con ella, estamos conectando con el espíritu de la planta, porque nuestro propio espíritu conecta con ella. Al nosotros tener esta intención, nos entendemos con ella. Que luego me dicen, ¿no? Siento como un pequeño ahí paréntesis, pero luego me dicen, es que a veces nada más tengo de herramienta el romero del súper. Caray, agarra el romero del súper. Sí. Agárralo, pero pues sí, obviamente haces una conexión antes de trabajar con él. O sea, como que conectas con su espíritu, le dices para qué lo quieres. No te vas a hacer nomás un té para la panza. O sea, no, lo vas a utilizar o para que te crezca el cabello. Lo vas a utilizar de verdad porque quieres sus propiedades espirituales, ¿me entiendes? Sí. Tenemos esta conexión con ellos. Pero las plantas sobreviven, así nosotros no, nosotros tuvimos que adecuarnos y transformar nuestro entorno para que fuera habitable para nosotros. Así es. Ahora, mencionando esto, nosotros con nuestras propias herramientas, nuestro propio esfuerzo de entender nuestro entorno del cual no pertenecemos, quisimos entender cosas como por ejemplo un trueno, ¿me explico? ¿Qué es eso? ¿No? Debe de ser un dios que a lo mejor lo puedo mantener contento, que a lo mejor lo puedo molestar. No, pues se llama Thor, ¿no? Entonces, por decirte, de los tantos que existen. Entonces, si te das cuenta, muchísimas de los seres, deidades y demás tienen tantas similitudes por dos posibles cosas. Una es porque el humano tiene una forma de interpretar su entorno, por lo cual coincide con diferentes interpretaciones en distintos lugares, y la otra es que simplemente estos seres definitivamente existen y al ser espirituales llegaron a una conexión con nosotros misma que ya no está tan presente porque estamos muy, muy desconectados, estamos preocupados del teléfono, estamos preocupados de que si Instagram, de cualquier cochinada de esa, más que conectar con nuestro propio, incluso nuestro propio espíritu, ya no digas de los espíritus del entorno, con nuestro propio espíritu, ¿me entiendes? Sí. Pero en ese momento sí estaba. Entonces, en el momento de que nosotros estábamos interpretando, generamos esta conexión. Entonces, mi pregunta es... Ahora sí. ¿Nosotros pudimos manifestar estos seres o estos seres estaban antes? Bajo el folclore definitivamente se conoce que ellos estaban antes, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, y nosotros de repente llegamos así como de repente hola. Hola, aparecí aquí, no sé por qué. Mágicamente, ¿no? Dice, hola. Sí, Oli. Pero eso, ¿no? ¿Qué tanto nosotros podemos manifestar dos cosas? Uno, pudiera ser que nosotros los creáramos, o si no, ellos ya estaban aquí y nosotros podemos manifestar su presencia. ¿Cómo es esta conexión espiritual con ellos? ¿Qué crees que haya sido primero? Ahorita ya medio nos spoileamos, pero eso, quería conocer tu opinión porque con todas las personas que he platicado, incluso practicantes y demás, tienen todas teorías súper distintas a otras. Muchas coinciden, muchas no, pero quería preguntártelo a ti. Claro, mira, y justamente estabas abordando ahorita un tema como muy importante, ¿no? Acerca de la mente humana y cómo nosotros, más bien, parece que el entorno nos odia, ¿no? Y que no somos como tan adaptables como creemos. Uh-huh. En efecto, nosotros al ser como seres físicos, o sea, somos seres espirituales, sí, pero mayormente más bien somos seres tangibles, seres terrenales, y por ende somos seres limitados.
a lo que vemos, a lo que sentimos. Ujú. Por ejemplo, si yo te digo, es que lo que estamos tocando aquí no es una mesa, sino, no sé, es una puerta, tú vas a decir, no, pues es una mesa, porque estás viendo una mesa, ¿no? Realmente. Entonces, por ejemplo, aquí ya como que dirías, estamos entrando como en una teoría, ¿no? O no tanto en una teoría, sino más bien es como yo veo también el mundo. Es que pues nosotros realmente al estar limitados por lo que estamos viendo, es como a lo único que nos centramos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, no, pues es una mesa y no hay más. O sea, es simplemente una mesa, pero no podemos ver o no podemos moldear como que nuestro propio... ¿Sabes? Como nuestras propias ideas son las que nos limitan, ¿sabes? Porque pues estamos viendo una mesa, entonces no hay más que esto, no puede haber otra cosa. Ahora bien, normalmente nuestros ancestros estuvieron más conectados con todo este mundo espiritual porque antes no había como que tantas imposiciones, no tenían como que tantas, o sea, sí tenían reglas y se regían por, ¿sabes? Muchas veces por, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le puede decir a esto? Pues tenían sus reglas sociales, ¿no? Ya, pero no tanto como en la actualidad, o sea, no estaban tan limitados a, por ejemplo, de que si alguien les decía, es que acabo de ver esto, muchas personas le creían, ¿no? Entonces, hoy día si tú le dices a una persona, es que vi esto, si la persona no cree en eso, te va a decir, no, pues estás loco, ¿no? Entonces, normalmente, anteriormente, estaban como más conectados con todo el entorno que los rodeaba, aunque no fueran como tan adaptables ellos al entorno. Y podían como que de cierta manera desenvolverse mejor con lo que estaban viendo y sintiendo. Es por ello que antes había más manifestaciones, tanto de espíritus como de dioses, como de esto o el otro. Y se sentían con la libertad más como de, ¿sabes? De narrarlo o de escribirlo. Por eso tenemos gracias del folclore, ¿no? Porque se daban la libertad de que, no, pues es que esto es lo que vi, esto es lo que hay. Y me van a creer muchas personas, ¿no? ¿Quién me va a cuestionar? Entonces hoy día, pues sí, ¿no? Cuestionamos mayormente todo, absolutamente todo, hasta incluso lo que nosotros vemos. Te das cuenta, hay cosas que luego ves y dices, no, es que cómo pudo ser posible eso. Entonces nosotros mismos nos limitamos, ¿no? Y no nos permitimos más bien como ver más allá de lo que hay o de lo que creemos que hay. Entonces, nosotros normalmente hoy día sentimos que somos como dueños de todo lo que estamos viendo. O creemos que somos superiores, ¿no? Dentro de todo lo que es la cadena y todo lo que existe. Nos creemos como seres superiores porque poseemos el raciocinio. Pero realmente había otras cosas más antes que nosotros. Había espíritus que reinaban antes que nosotros existiéramos siquiera aquí. Ahora bien, lo que es la tierra o lo que es lo que nosotros podemos conocer como el mundo material, aunque ya existía, también se mezclaba con otros reinos. Por ejemplo, el reino de la imaginación, es que no sé cómo podría decirlo, yo sí lo conozco, ¿no? Como el reino de la imaginación, pero antes de todo esto ya se mezclaban reinos con mundos y todo esto, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros llegamos, cuando el ser humano empieza a tener el raciocinio, que empieza a evolucionar, que empieza a tomar conciencia de ciertas cosas, se empieza a dar cuenta de estas interacciones que ya había entre plano y reinos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a notar como que, pues mira, ¿qué es eso que hay atrás de esto, ¿no? O sea, empiezan a tomar esa conciencia y empiezan a darse cuenta que hay más que solamente una planta, que solamente hay mesa, no porque nada más tiene propiedades medicinales, ¿no? Empiezan justamente a tomar en cuenta el sol, la luna, el agua, el mar como principales deidades, ¿no? Porque los veían como muy inmensos o no podían explicarlo, y la única manera de explicarlo era pues justamente dándoles como esa cercanía, ¿no? Si te das cuenta, y lo que acabas de decir, normalmente todo lo que nosotros hoy día tenemos como concepto de deidades, espíritus y todo eso se asemeja más a nosotros, ¿no? También, o más como a nuestra moral humana, y es justamente por eso, porque lo que no conocemos tratamos de adaptarlo más a nuestro entender, ¿no? Entonces yo creo que en efecto los espíritus, los dioses y en absolutamente todo lo que hoy día tenemos existía mucho antes que de nosotros, existía incluso antes de la creación de este planeta. Existía, pues, bueno, siempre han existido, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros llegamos empezamos a ser conscientes de eso, y al ser conscientes de eso tratamos de dar una explicación. ¿Y qué pasa cuando no podemos dar una explicación de eso? Pues
damos ahí, ¿no? Por sentado lo que es. Entonces creo que es lo que hoy día pasa, ¿sabes? Igual con el reino de los espíritus, también yo digo que estamos bastante limitados, ¿no? Con el tema de las hadas y todo eso, o sea, realmente no conocemos mucho, aunque creamos que sí, ¿no? Que los conocemos y así, pero realmente hoy día solamente exploramos lo único que tanto nuestros ancestros vieron y lo que nosotros podemos sentir con nuestros limitados sentidos. Acabas de decir algo súper, súper importante y siempre lo he pensado, es que la gente cree que tiene conocimiento absoluto de todo. Y por ejemplo, cuando llega una persona y te dice, ¿sabes qué? De eso realmente no sabré decirte. Muchos creen así como de, claro, no sabe, y no, eso me parece incluso más real, más transparente, porque el que la persona se siente frente a ti y te pueda contestar o crea que te pueda contestar todo, creo que es una persona muy egocéntrica de la cual ni siquiera tendría la capacidad de detectar qué es lo que no sabe y en dónde tiene que aprender más, ¿no? Que también es en algún momento lo había mencionado en otro lugar, que es una señal que todos somos ignorantes de muchísimas cosas y eso está bien, porque la ignorancia no está mal, porque al contrario nos permite tener esta curiosidad de seguir aprendiendo, pero mientras seas consciente de ello. Entonces, cuando uno peca de ese famoso ego que suele dar muchísimo, sobre todo en este ámbito, porque obviamente ya estás sabiendo más cosas que la persona promedio, porque te estás dedicando a ello, porque lo estudias, etc., te hace creer que tienes un poder superior a los demás, y entonces como tienes el conocimiento es poder, tienes más poder, y entonces llega el ego y crees que sabes de todo, ¿no? Y sí, a mí me parece muy egocéntrico de nuestra parte el poder creer que tenemos el conocimiento absoluto tanto de los espíritus, de lo que hay del otro lado, qué pasa después de la muerte. O sea, realmente no tenemos certeza de nada y tenemos solamente conocimiento súper limitado, que era lo que decías, y que a pesar de ello intentamos con nuestras herramientas y con lo que es posible hacer ciertos no sé, ciertas conexiones, ciertos trabajos, empatizar con estos seres también, a lo mejor, porque incluso no nada más, y no nada más tiene que ver con estos seres, no tiene que ver con deidades, tiene que ver con, a lo mejor con ciertos espíritus o lo que tenga, lo que sea, que con lo que tú quieras trabajar, con lo que sea que le quieras pedir, es que tú tienes que dar más que pedir, ¿no? Y que eso pasa mucho claro, en la vida, ¿no? Pero con estas herramientas que tenemos intentamos trabajar con ellos. Y es muy, muy, muy difícil que alguien llegue y me diga, no, es que yo sé, no, si tú dices eso va a pasar, no, y que no sé qué. Y ese que lo que te dice él está mal. Que era algo Exacto. Que yo siempre les he dicho. En la brujería, si alguien llega y te dice, ¿qué es la brujería? Y te contesta una cosa y le preguntas a otra persona, ¿qué es la brujería? Todos están correctos. Mientras no es una persona que llegue y te diga, son cosas del diablo, o sea, pues no. Pero, y que sí, y que sí. De hecho, ahora que lo pienso, sí. Entonces, todas las cosas son correctas. Todas, porque simplemente son puntos diferentes y que es tan amplio que todo es correcto, tu concepto, mi concepto, el de otra persona que incluso haga nada más, no sé, trabajos así súper extremos o personas que nada más trabajen con plantitas. Todos ellos, o sea, están en lo correcto. Y también eso, por ejemplo, no, es que él sí es brujo, no, ella no es bruja. No, a ver, que eso ya llega otra vez el famoso ego, no, yo sé que ese sí es brujo, no, yo sé que ella sí es bruja. Se siente luego, ¿no? Las vibes, ¿no? Exacto. Uh-huh. O luego, por ejemplo, a mí me pasa, perdón que siempre haga como que paréntesis, pero a mí me pasa que yo llego a un lugar y me dicen, ¿tú qué sientes? Oh. Porque dicen, soy bruja. Entonces, ¿tú qué sientes? Sí, y yo... que tengo hambre, o sea, no sé, o sea, realmente ¿Qué no. ¿Qué percibes de mí? Sí. Y yo, pues, no sé, pero o sea, realmente no tengo nada, no, a ver qué, o sea, yo trabajo con, la bruja puede trabajar, por ejemplo, un concepto mío es mucho el trabajo con el otro lado, ¿no? El también servirle al otro lado, para mí eso es. Entonces, yo, por ejemplo, si voy a trabajar con espíritus de las plantas, pues también trabajo con ellas, les ayudo a ellas, lo que sea. Si voy a trabajar con mis espíritus, mis propios muertos, pues yo también les voy a servir ciertas cosas a ellos, ¿no? Claro. Estoy sirviendo al otro lado y me asocio con ellos de cierta manera. Pero de ahí en fuera, en que yo pueda saber el futuro y ese tipo de cosas, pues no. O sea, no es un brujo, no tiene que ser inherente de poderes mentales, ¿no? O sea, exactamente. O sea, muy lineal, ¿no? Como que el ser brujo ya en automático tienes que saber el tarot, tienes que saber interpretar esto, tienes que saber sentir a las personas, o sea...
Exacto, y por eso la gente se limita a entrar a la brujería porque creen que no es para todos, cuando, se los digo, es para todos. O sea, por eso justamente también quería hacer este podcast. Pero regresando al tema inicial, a ver, ok, ya sabemos de dónde vienen, cómo es que de repente tenemos esta conexión o por qué tenemos esta conexión con ellos. Entendemos que de repente, pues sí, no nada más podemos hablar a un fae solo porque se me ocurrió, sí, o que se vea bonita la interpretación de esta física. Entonces, pero a ver, muchas preguntas y poco tiempo, pero ¿qué onda con estos seres? ¿Cómo sé? Número uno, porque no nada más viven en el bosque, ¿no? Existen unos que están en el hogar, que incluso hay gente que se asocia con ellos y trabaja con ellos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué onda con estos seres? ¿Cómo sé si hay uno en mi hogar? Y si hay uno en mi hogar, ¿qué tan buena idea es mantenerlo ahí y trabajar con él? ¿Es buena idea? ¿No es buena idea? ¿Y cómo sé que no estoy loco? O que a lo mejor sí te estás imaginando cosas y simplemente no hay nada. Pues justamente este tema que estás mencionando es el de los espíritus domésticos. Exacto. Como sí, su nombre lo dice, pues justamente, ¿no? Domésticos, que están más asociados o son más afines al ser humano. Así como los hay espíritus, pues, de la naturaleza, en el modo silvestre, de los que tú puedes conectar que en el bosque, cuando vas al campo, cosas así. También están los espíritus domésticos, aquellos espíritus que sienten una conexión más profunda con los seres humanos. Y aquí hay algo muy peculiar con ellos, y es que no precisamente tienes que hacer un llamado para que uno asista a tu hogar. Muchas veces llegan a los hogares porque simplemente les agradó tu hogar y ahora tú eres el huésped, no ellos, ¿no? Entonces es ahí cuando empiezan, normalmente, mira, es raro cuando un espíritu realmente llega a hacer daño, o sea, de que nada más quiera llegarte a jugar bromas o así. Normalmente cuando te juegan bromas, que es lo que mayormente pasa en las casas, que dicen, es que ya se me metió un duende, ¿no? Porque escucho pisadas, escucho que están barriendo o avientan cosas y todo eso. Normalmente cuando eso pasa, no lo hacen desde un punto para hacer daño, sino más bien para decirte, hey, aquí estoy, ¿no? Como para que te des cuenta de la presencia. Normalmente tienden a ser espíritus que les gusta ser reconocidos dentro del hogar. O sea, les gusta que los habitantes del hogar lo reconozcan como parte de la familia. Estos espíritus tienden a manifestarse con este tipo de cosas, como que se escucha que barren, como piecitos corriendo, o sombras de vez en cuando como muy pequeñas. Entonces, lo primero que se debe de hacer es como dar una ofrenda. Bueno, si tú quieres tenerlo dentro de tu hogar y quieres empezar a trabajar con él, ya es como que una gran oportunidad, ¿no? Porque como que se dio de una manera muy natural. Lo primero que se hace es que se deja una ofrenda. Normalmente las ofrendas se deja leche, miel, algún pan artesanal que se haga, dulces, cualquier cosa que tú consideres que es buena, lo puedes dejar como alimento a él. O sea, no es como que se va a llegar a comer el alimento, porque también he visto muchas personas que me han preguntado, ¿no? De que, oye, ¿se comen las semillas y dejan ahí la basura? No, ellos realmente se alimentan del éter o de la esencia del alimento. Normalmente las actividades en las cuales te pueden ayudar, ya hablando como de un lado físico, y sin que tú lo pidas, eso tengo que recargarlo muy bien, porque no es como que van a llegar a ser tus sirvientes. Eso no. Normalmente es a mantener protegido el hogar, mantener protegido a los habitantes del hogar, por ejemplo, también descubrir ciertos como secretos dentro del hogar, ¿sabes? Porque ya ves que luego hay casas que tienen como cosas extrañas o así. Normalmente ayudan también a sacar espíritus malos, y un montón de cosas que pueden ocurrir sin que tú precisamente se los pidas. Es como que ellos por naturaleza saben lo que hace falta dentro del hogar, ¿no? También ayudan a tener buena fortuna. Ahora sí que si por ahí necesitas como que un amor, ¿no? O estás teniendo un mal amor, te ayudan a quitarlo, pero nuevamente, no porque tú lo pidas, sino porque ellos conocen las necesidades que cada persona tiene, y si tú supiste como arroparlo bien dentro de tu hogar, ellos sí ayudan. Y creo que de ahí viene esa onda de que asocian a los duendes con la buena fortuna y que te dan, ¿sabes? Pero pues bueno, es como que algo completamente diferente. Ahora bien, si tú no quieres como tener un espíritu doméstico, si ya te diste cuenta que hay un duende o así y no quieres tenerlo dentro, te lo juro de verdad que es tan fácil como hablar con el espíritu y decirle, no eres bienvenido en este hogar.
y de verdad lo entienden y se marchan. Normalmente los espíritus domésticos, y se narran desde el folclore, hablando ya por ejemplo del folclore escocés, con los brownies, que eran como los duendes escoceses, que normalmente se iban a hospedar a los hogares y se quedaban ahí donde había zapatos, están muy asociados a los zapatos. También los leprechaun, normalmente se les dejaba esas ofrendas y ayudaban a las tareas de la granja, o en el caso de las personas que tenían como casas de fermentación donde hacían cervezas y licores, ayudaban a que sus fermentaciones se les hicieran de manera como correcta o bien. Entonces son como que espíritus que ayudan dentro del hogar. ¿En qué en específico? No podría yo decirte en qué, porque cada hogar tiene como necesidades diferentes, pero lo hacen como de esa manera, ¿no? Como sabiendo lo que ya hace falta dentro del hogar, no es necesario que tú lo pidas. Ok, entonces, pero a ver, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estas personas, porque he escuchado muchos testimonios, de los cuales es, se me metió uno en mi casa, le dije que se fuera, o a unos se los dicen amablemente, o otras de las tradiciones un poco más como por ahí de nuestros abuelos, de que les mientan claro, toda, se la refrescan todita. Un clásico. Ajá, un clásico, la clásica. Pero hacen eso y en lugar de que se vayan, como que se enojan así de, no, este es mi hogar y si acaso te vas tú. ¿Eso qué tan cierto es y qué pasa? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando suceden este tipo de cosas? Ahí sí depende mucho del espíritu, porque si el espíritu es caprichoso, no se va a ir y más bien va a hacer que las personas se vayan. Yo, en lo personal, nunca he escuchado que, o sea, de las experiencias que me han contado y que yo he vivido, nunca me ha tocado como algo así, ¿sabes? O sea, de que, ay, nos fuimos ahí. Siempre por lo regular he percibido que son bastante comprensibles en un lugar donde no son bienvenidos, pero sí es verdad que también he leído, y eso sí lo he leído más como que en cuentos o relatos folclóricos reales, obviamente, en las cuales pues la gente se terminaba yendo y el espíritu se quedaba ahí plantado, ¿sabes? O sea, y no se iba. O también he leído acerca de veces en las que la familia sí se encariña con él, pero ¿qué pasa? Que pues nosotros como humanos morimos, ¿no? Entonces ya resulta que ya se murió el hijo, el papá y toda la familia ya se murió, pero el espíritu queda dentro del hogar, y que incluso se sienten tristes por la partida, ¿no? De las personas que también, o sea, llegan a un punto en el cual sí se encariñan con el humano. Y de hecho, este tema sí me gustaría abordarlo después, quizá en otro episodio, así si sea posible. Claro. El tema del enamoramiento de las hadas con los humanos, que era como que muy visto, y sigue siendo muy visto en el tema Fae, como de que pues las hadas y la mezcla con humanos, ¿no? Pero bueno, hablando o regresando al tema de los espíritus domésticos, es que sí, llegaban a un punto en el que se encariñaban tanto con las personas con las que conectaban, que se quedaban ahí en este pedazo de terreno, ahí se quedaban por amor a las personas que habitaron ahí, por la familia. Ok. Sí. Incluso creo que de ahí viene mucho esta creencia, ¿no? Que estos, como que estos seres, ¿no? Del hogar y mucho, se volvían como guardianes de la familia. Y que incluso, o sea, dentro de todos estos conceptos, incluso hay uno nórdico que la famosa figlia, pero incluso se hereda, ¿no? Existe la creencia de que una vez que uno de estos espíritus ya se asocia tanto con la familia y se encariña a ese punto, incluso puede ser hasta heredado y se vuelve protector de la familia. Sí, es cierto. Sí, es por supuesto que sí es cierto. O sea, puede pasar de generación en generación. Y no solamente es por la casa, o sea, sino que más bien va por las personas. De hecho, también, folclóricamente se cuenta de que si un espíritu doméstico se encariña mucho con la familia, así la familia se mude, se va con ellos. Claro, o sea, porque muchos se quieren ir. El cariño no es con la casa como tal, sino con las personas que habitan dentro de ella. Ok, y este espíritu doméstico, ¿tú crees que tenga lo podamos asociar con uno de los que conocemos que tiene nombre, que si es un duende, es un qué? ¿O solamente es un espíritu doméstico? Es un espíritu doméstico, o sea, yo diría que es un espíritu doméstico, porque por ejemplo, aquí al menos en México, o sea, folclóricamente no tenemos como tal un registro de un espíritu en específico que sea doméstico. Por ejemplo, a comparación de Irlanda o Escocia, que teníamos los leprechaun, que tenían los fenodiri, que tenían los brownie, que eran como duendes, pero llamados de diferentes formas según la región o el país. Entonces prácticamente yo diría que
pues en sí no es como que tengan un nombre, ¿sabes? O sea, como Claro. que es el espíritu doméstico y listo. Pero, por ejemplo, los Leprechaun eran completamente diferentes a cómo los describían en Escocia, por ejemplo, con los Brownie. Entonces, por ejemplo, los Leprechaun era como que el clásico duende que conocemos, ¿no? Que vestía de sombrero, que tenía un sombrero, zapatos así como que muy grandes, un saco, ¿no? Y así como que muy formal. Y, por ejemplo, en la zona escocesa eran como relatados como peluditos completamente, no poseían como tal un traje. Uh-huh. Y si se les ofrendaba ropa o algo nuevo, se ofendían y se iban del hogar, ¿no? Como que ya no cumplían con las tareas porque es como faltarles el respeto al ofrecerles algo nuevo. Y aquí en México, por ejemplo, pues no tenemos un registro como tal en específico de un espíritu tan en concreto como lo tenían allá, ¿sabes? Pero sí, obviamente, pues al ser espíritus habitan en toda la extensión de la tierra, pero sí. ¿Y entonces qué onda con los duendes? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con los duendes? O sea, ¿por qué entran a la casa? ¿Por qué están ahí? ¿Se manifiestan de esa forma como figuras chiquitas porque quieren? ¿Si son así? ¿Qué pasa con los duendes? No, fíjate que en sí todas las hadas, hablando de duendes, elfos y todo esto, todos los espíritus que conlleva la palabra hada, cambian completamente de forma. Uh-huh. O sea, por ejemplo, un duende puede ser así de chiquito o así de grande. Igual las doncellas, las doncellas tenemos como esa idea, ¿no? De que son chiquitas, con alitas, así muy lindas, ¿no? Pero realmente o pueden ser o muy grandes, o pueden parecer niños de 5 años, o pueden ser realmente chiquitos. ¿De qué depende esto? De cómo se quiera manifestar el espíritu. Yo he presenciado espíritus muy grandes, de verdad, muy, muy grandes, de casi 2 metros o así. Y también he sentido la sutileza de que son chiquitos. Entonces, ¿de qué depende mucho de cómo se manifiesta o cómo luce un espíritu? Es de cómo él quiera manifestarse a la persona. Ok, pero me estás diciendo que los espíritus, por ejemplo, de los duendes, o sea, ¿son lo mismo que todo? ¿O sí existen específicamente duendes o específicamente chaneques? O sea, porque, o sea, tenemos como que estos registros, ¿no? De que sí. No, un duende se manifiesta así, que te esconde las cosas y que de repente hace travesurillas en la casa y que le tienes que dejar a lo mejor una ofrenda para que te deje de esconder las cosas o te las regrese. O un chaneque, ¿no? Que estos son más agresivos y que pues ya son dañinos y de repente empiezan con heridas en la piel. O que si el duende o que si los chaneques, que si roban a los niños. O sea, ¿qué pasa con estas historias? ¿Por qué están tan definida tanto su imagen, el cómo visten incluso, sí, y el cómo funcionan? O sea, ¿qué sale de ello? Es que en sí, mira, los duendes pasa lo mismo con las hadas, ¿no? Si tú dices hada, te imaginas luego una hadita, una mujercita. Si tú dices duende, luego te imaginas a ese ser como flaquito, ¿no? Y chiquito y todo eso. En sí, el duende como tal no es que sea como en específico un espíritu. O sea, hay muchos tipos de duende, como los que te platicaba, ¿no? De hecho, también se podría considerar dentro de duendes a los pixies. Los pixies, que son espíritus traviesos, uh-huh, muy traviesos, por cierto, que pierden a las personas, ¿no? En los campos y todo esto. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, los chaneques, los aluches, también entrarían como dentro de alguna clasificación de duende, por así uh-huh decirlo, ¿no? Entonces, sí, pero ¿de qué depende también mucho el comportamiento? De la región y de las zonas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en México, los aluches, por ejemplo, eran únicamente llamados para cuidar centros ceremoniales, para cuidar cenotes, para cuidar lugares sagrados en general. Uh-huh. Los chaneques, por ejemplo, estos espíritus habitaban más como en la zona de los sembradíos, cuando una persona quería como proteger algo relacionado a su siembra o quería que le fuera bien, normalmente dejaba ofrendas para que estos espíritus llegaran a cuidarlos. Entonces, como que todas estas variaciones o nombres diferentes que se le han atribuido, depende mucho de la región en la cual se han como manifestado. ¿Y qué tan probable es, fíjate, que, o sea, yo, por ejemplo, que he escuchado de los chaneques, ¿no? Sí. Que sí tienen como que historias medio brutales, sí. Sí, se hacen como muchas atrocidades y son como que más malvados, como que tienen esta energía un poquito más, pues más negativa, ¿no? No es que siempre sean malos, pero sí existen como que historias de verdad de súper terror de estos seres. ¿Qué tan probable es que a lo mejor un chaneque en la antigüedad, por ejemplo, de las historias y lo que tenemos como algún vestigio de manifestaciones de este tipo de seres, como en específico algún duende o algún chaneque que haya sido como incluso neutra o positiva incluso, que ahora hayan sido como tan terroríficos? ¿Qué tan probable es que haya sido por un desarrollo de la sociedad y en donde se manifiesta, ¿no? O sea, si a lo mejor yo voy a un campo muy tranquilo y se manifiesta un chaneque, pues a lo mejor el chaneque es así como de,
ni te topo, ¿no? Y se va. Pero a lo mejor aquí sí es como ya le tienen como cierta roña al hombre, porque al hombre me refiero como al ser humano, Sí. porque pues hemos arruinado su entorno, de cierta forma, ¿no? O sea, para mí son seres de naturaleza que al final, o sea, están viendo que, o sea, todo se está yendo por un risco, por nuestra propia mano. Entonces no sé si ellos de cierta forma pudieron haberse cambiado esta esencia que tenían a lo que conocemos hoy como algo ya terrorífico, porque ya los chaneques, hasta si lo dices a alguien, es como, no, una cosa es un duende y otra cosa es un chaneque sí es de cuidado, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué tan viable es que vaya por ahí y qué tan cierto es que todos son tan porque son súper temidos? Evidentemente sí evoluciona su forma en la cual conviven con el humano, al igual que también suena raro, la forma de vestimenta también cambiaba mucho, depende de la zona en la cual tú le preguntabas a las personas. Por ejemplo, los chaneques y los aluches normalmente eran descritos como tanto podían ser seres medianamente así como niños o seres más pequeños, pero que lucían así como con camisitas de tela o guaraches. Normalmente es como, ¿no? Entonces, al igual que con la vestimenta, pasa lo mismo con las actitudes que tomaban. Por ejemplo, si una persona se mete a un terreno que a lo mejor está siendo protegido por una lucha, un chaneque, sin antes pedir permiso, obviamente es posible que este espíritu le ataque, o normalmente la forma de atacar a una persona es con el famosísimo mal de aire, que es cuando tú recoges un mal de un lugar. Y normalmente, o lo que pasaba con estas personas que eran como embrujadas, por así decirlo, con un chaneque, era el mal de aire, ¿no? Que se sentían muy inflamados, empezaba a haber temperatura, ya como que cosas más avanzadas o en situaciones como más complicadas, se empezaba como la persona a chupar, como si se estuviera chupando por dentro. A muchas personas se le espantó la sombra, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Cuando la persona pierde la sombra y se le tiene que ir a curar para recuperar la sombra, que la persona regrese a su centro. Entonces, normalmente eso es lo que hacen estos espíritus, y sí cambia mucho el comportamiento que ellos tienen de acuerdo a las intenciones de una persona. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que eres consciente de ellos, ¿no? Y por alguna razón te metes a un lugar en el cual, pues, a lo mejor no sabías que estaba haciendo, que de hecho se siente luego, pero que a lo mejor por alguna razón no sabes que está custodiada por algún espíritu en específico, es difícil que te hagan daño, porque tú eres consciente de ellos, ¿sabes? Mientras más consciente eres de ellos, es más complicado que te lastimen. A que si una persona que no es consciente de ellos y no sabe y entra, es más factible que les hagan un daño. ¿Por qué? Porque de cierta manera siento que disfrutan eso, ¿sabes? Como que el que una persona no sepa y se sienta confundida y aterrada y esto, como que va alimentando más esa parte, ¿no? En la que les hacen el daño. Sí, creo que cuando haces incluso una broma a alguien, pues obviamente no le vas a hacer una broma a alguien que sabe que estás escondido. Exactamente. ¿No? Porque no lo vas a espantar. Lo mismo, ¿Para justo. qué haces la broma, no? Si Sí. sabe que lo vas a espantar, a una persona que no tiene ni la menor remota idea de que tú estás ahí, pues sabe que lo vas a espantar, pues sí vas y lo espantas, ¿no? Claro. Entonces creo que puede ir mucho de ello. Es que, mira, por ejemplo, te voy a contar algo, una historia más o menos como la recuerdo porque me acabo de acordar. Y igual ahorita te voy a contar una. Ok, porque, por ejemplo, tú me dices este tipo de cosas, pero he sabido de chaneques que se manifiestan en los hogares y se comportan de una forma bastante horrible. En algún momento, de hecho, en otro podcast que grabé con Fepo Insomnio, grabamos un capítulo específicamente de chaneques y nos estábamos contando las historias que mandaba la audiencia de experiencias que han tenido con chaneques. Y yo las leía y yo decía, Dios mío, o sea, me pasa eso y ¿qué es esto? Me da un infarto. Sí. Y lo mismo ha pasado con duendes, ¿no? Por ejemplo, una chica contaba, y esto no salió en ese capítulo, entonces por eso lo cuento, una chica contaba que en su casa empezó a ver que de repente su bebé, una niña pequeña, empezaba a tener como ciertas como marcas en el cuerpo. Y le empezó a espantar, ¿no? Después empezó a escuchar como que pisaditas en el suelo, empezaba a ver que se cambiaban las cosas del lugar y su nena se despertaba ya llorando, ya de una forma muy asustada. Fue un día en el cual ella decide dormirse con ella y la escucha llorar.
despierta, escucha pasitos alrededor y ve que la nena estaba aterrada y vio un ser pequeño sobre la cama y como que volteando a ver así a su hija, pero una cara terrorífica. Y este era un ser literal diminuto, me parece que tenía como hasta una sonrisa malévola, Okay. y sabía que iba por su hija, Por la niña. y se iba. Ella busca ayuda y lo que le dice la persona es que le tenía que poner un altarcito. Okay. Y ella empezó a mantener este altar y le empezó a poner como ciertas cosas, elementos que le habían sugerido que pusiera, porque lo que le dijeron es que este duende necesitaba alimentarse, porque necesitan comer. Entonces lo que él quería era alimentarse de su hija, quería literal robarse para alimentarse de ella, y ella al momento de ponerle como altarcillo, pues empieza a alimentar a este ser que era un duende, para ellos era un duende. Empieza a alimentar a este duende, le empieza a dejar las cosillas y la actividad pues se detuvo bastante. Ella continúa escuchando en su casa estos pasitos, ciertos ruidillos, hay ciertas cosillas que se le cambian de lugar, pero vaya, nada que necesitara, y sobre todo su hija ya no le pasó nada. Entonces, y como estas historias hay muchísimas, Claro. de las cuales, por ejemplo, otra chica comentaba, esa sí no me acuerdo si me la contaron directamente, no me acuerdo, pero la historia es que era una señora que también vivía con su bebé y que de repente escuchaban como el bebé se despertaba en la noche, ¿no? Sí. Y entraban y como que veían al bebé o estaba ya fuera de la cuna, pero que no estaba lastimado, nada más estaba el bebé fuera de la cuna. Y hasta que de repente empiezan a observar como estos seres pequeños alrededor de la cuna, o sea, como que iban por ese bebé. Sí. Entonces existe mucho esto y que se veía que se querían robar al bebé. Hicieron de nuevo contactar a una persona que pudiera ayudarles, el brujo de confianza, y les ayuda a hacer una limpia, les dice qué tiene que hacer, siguen los pasos uno a uno, y entonces esto se detiene. Pero existen muchísimas historias de las cuales se trata mucho de este robo de bebés, Sí. ¿no? Que de dónde viene ello, porque se le atribuye mucho a tanto duendes, también a chaneques, pero ¿de dónde viene esto? ¿Qué tan cierto es? Porque a mí me parece que de leyenda y de historia tiene que tener algo de real, o sea, Claro, sí. que, o sea, tiene que ser Porque real. ¿de dónde salieron las historias, no? Exactamente, Le tuvieron que pasar a alguien. y mucho que muchísimas personas llegan y te lo cuentan y es como, yo no sabía de estas cosas, o sea, se lo conté a alguien y esa persona me dijo, es un duende, y él como de, ¿qué es un duende? Entonces, o sea, definitivamente Sí. son personas que no tienen ni siquiera conocimiento de estos seres y les pasa tal cual les pasa a otras personas, tiene que ser real. Claro. ¿Qué son? Mira, así como hay espíritus, mira, los espíritus en sí son duales. Ujú. Como también nosotros como humanos, o sea, aquí Totalmente. nadie es monedita de oro, aquí todos poseemos una dualidad. Con los espíritus, por eso mismo, siempre, y de hecho hasta yo lo digo, siempre vamos a decir, un hada no es buena ni es mala, porque no entiende nuestros conceptos de moral como nosotros lo hacemos. Ahora Claro. bien, si un espíritu está más inclinado, porque sí lo tengo que decir, aunque hay dualidad también en espíritus, sí hay espíritus que se inclinan más hacia, como, ¿sabes? No tanto al apego humano, sino más a lo oscuro, más como a lo que estás narrando. Y de hecho esto también se narra desde el folclore en la suplantación de bebés por bebés de hadas. Ay, creo que crecían más pálidos, ¿no? Que crecían más pálidos, que crecían con las orejas, que les robaban el alma. Con los elfos que, por ejemplo, se robaban a los bebés y ahí sí no dejaban ni a bebé elfo ni a nada, o sea, se los robaban y ya no quedaba nada, ¿no? En el caso de las hadas, ¿no? Que cambiaban a sus bebés de hadas por humanos. Entonces era algo como que también muy temido, ¿no? Por parte de las personas. ¿Qué es lo que pasa? Que justamente, obviamente, así como hay espíritus más inclinados hacia lo benévolo, también hay espíritus malévolos, ¿no? Igual así como ángeles, demonios, como desde la cultura que lo quieras ver, existen. Al igual que con el FAE, hay espíritus más asociados a lo malévolo, a cosas más bajas y espíritus como más elevados, ¿no? Entonces eso es lo que pasa y sobre todo, por ejemplo, este tipo de relatos se da más como en los pueblos y así. Son temas o relatos muy, dirías tú, muy que te sacan de onda, ¿no? Muy terroríficos. Y realmente, pues lo cierto es que sí ocurren. O sea, sí Claro. llegan a ocurrir y es así, ¿no? Como de que, ay, ¿no? ¿Y qué se hace en esos casos? Y así. Pero justo, o sea, por ejemplo, si te das cuenta, en la mayoría de estos casos o terminan o poniéndoles una ofrenda para que se apacigüe el espíritu, Ujú. o terminan corriéndolo, ¿no? Normalmente también hay
lo que hacen las personas es que se queman chiles en una olla de barro y se corre al espíritu, ¿no? O sea, de cualquier índole, tanto fae como no fae, es como un tipo de limpia de malos espíritus. Entonces sí, eso es como que la explicación que yo daría a este tipo de relatos que, bueno, han tenido el infortunio de cruzarse con espíritus malos. Claro, incluso, ¿no? Por ejemplo, antes se le atribuyen eso, por ejemplo, a los elfos, pero cuando nacen estas historias de las cuales se dicen que de la sustitución de los bebés, se le atribuye mucho lo que decías a los elfos que se los llevaban o incluso se llevaban ya a la madre embarazada y la regresaban después y con un nene que no era evidentemente ya no era el suyo, todo ese tipo de cosas y hay que saber que en ese momento realmente no existía todavía el concepto de duende. O sea, cuando todo esto nace, sobre todo, por ejemplo, esto hablándolo desde un aspecto, por ejemplo, a mí que me gusta mucho todo el mundo nórdico, se decía mucho que eran los elfos, ¿no? Y esto, elfos. Y eso, elfos. Y eso, elfos. Porque solamente había elfos. Sí. Conforme fue avanzando el tiempo, e incluso hasta la fecha, fue ampliándose, ¿no? Como este espectro de seres féricos. De posibles espíritus. Y de posibles espíritus y de cómo funcionan y cómo se le atribuye cada tipo de comportamiento a uno. Pero regresamos a lo que habías dicho. Creemos que conocemos todo. Hay unos que no vamos a conocer. Y que no vamos a identificar con un nombre. No, exactamente. Y ni modo, ¿no? O sea, y uno habrá que sobrevivir. Se acopla, ¿no? Es un duende. Exactamente. Entonces, se me perdieron mis cosas, es un duende. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Nosotros ya encontramos, ¿no? Ya empezamos a llegar a este punto de la plática en el cual ya sabemos cuando hay un ser de este tipo en la casa, ¿no? Pues escuchamos que si los pasitos, que si los ruiditos, que a lo mejor sí se cambian las cosillas del lugar. Sí. Aquí van dos preguntas. La primera es, ¿cómo lo diferenció de un ser doméstico o un duende o todo este tipo de cosas con un espíritu tipo mal rollo, no puede ser tu familiar, pero pues a lo mejor no es literal un fantasma, vamos, un ser que no tiene que ver más con lo férico, sino algo como más allá de la muerte, ¿me entiendes? O sea, siento que... claro, como espíritu y fae, ¿no? O sea, muy alejado de... Sí. Ajá. Pues mira, ¿cómo vas a diferenciar un fae bueno? Primeramente, ¿no? ¿Cómo diferencias un fae bueno de uno malo? Claro. Es simple y sencillamente dándote cuenta de los síntomas que empiezas como a percibir. Si solamente escuchas como esos pasitos, como toquecitos así, ¿no? De vez en cuando, pequeñas sombras y todo eso, es sin duda alguna un espíritu benévolo. O sea, no quiere hacerte daño, solamente quiere que sepas que estás ahí. Cuando ya, por ejemplo, las cosas empiezan a romper, empiezan a moverse de una manera más agresiva, o sea, ya no son toquecitos, sino más, ¿sabes? Como cosas así. Empiezan a enfermarse dentro del hogar, ¿no? Empiezas a tener pesadillas y todo esto, ya estamos hablando de un espíritu maligno, ¿no? Y normalmente cuando es como un fae, como con esta tendencia malévola, empiezan a ocurrir como cosas dentro del cuerpo humano, que es como empiezas a sentir mareado, te empiezas a sentir como acalenturado, ¿sabes? Como si algo no estuviera bien dentro de tu hogar, como incomodidad también, como si no estuvieras cómodo, y ya como cosas más agresivas ya serían como las manifestaciones físicas, ¿no? De que viste una sombra así como muy grandota y a lo mejor sí te dio esa sensación de miedo, se están rompiendo ciertos platos, ¿no? O sea, como cosas más específicas y más como al rollo tirándole de que sí te quieren lastimar, eso, ¿no? Ahora bien, de el lado como espiritual, dirías tú, como ya más hablando como del lado de espíritus que no tienen nada que ver con el fae, ahí sí ya dependería mucho de la situación y también el tipo de espíritu del cual como que te esté molestando, porque por ejemplo, si estamos hablando de un muerto, normalmente cuando se manifiesta como un muerto, depende de la creencia pues de las personas, empiezas a experimentar como que se te va el apetito, como empiezas a experimentar también como mala suerte dentro del trabajo, como normalmente se le llama como apestamiento, como que empieza a ocurrir, ¿no? Como ciertas cosas que ya van más allá de algo que tenga que ver como contigo, sino ahora es más como con tu entorno, ¿sabes? Entonces también, por ejemplo, o al menos a mí lo que me pasa o cuando ocurre algo así es que yo sí los puedo ver hablando en los sueños, yo sí me doy cuenta cuando es un espíritu como
que no tienen nada que ver con el fae. Normalmente yo sí tiendo a soñarlos, pero pues es que ahora sí que ya depende de cada persona, ¿no? Y su manera de cómo pueda percibirlos, porque hay personas también que los pueden ver, hablando con el ojo humano, puede ver, ¿no? Cuando es como un espíritu fae o algo demoníaco, ¿no? O algo malo, hablando del lado Totalmente. malo. Entonces, pues esas son como que diferencias que yo podría mencionarles. También, por ejemplo, un buen tip es de que si es un espíritu fae bueno, tú le puedes decir así como de necesito que te manifiestes de en tal manera, ¿no? En un sueño, o sea, es muy específico con algo, y normalmente cuando es benévolo sí sí lo hace normalmente, no para complacerte, sino para que verdaderamente quites la duda de tu corazón. Y cuando son malévolos, ya hablando de cualquier tipo de espíritu, tanto fae como no, pues no, obviamente no te van a escuchar ni nada, o sea, van a seguir las cosas malas. Claro, digo, Sí. va a haber algún otro capítulo por acá donde hablemos como de un poco más como manifestaciones demoníacas o espíritus negativos o cosas así que puedan haber en el hogar, pero me parece también otras cosas que a lo mejor me dirás si me equivoco, pero una de los indicadores que pudiera llegar a ser es, pues estas manifestaciones pues sí son de que se te desaparecen las cosas, este tipo como de pasitos chiquiticos, porque incluso basado en nuestras creencias, pues de repente no es de la nada, ¿no? O sea, por algo están ahí. Sí. Y también es un gran indicador. También la intuición del ser humano también es de repente muy afinada y hay que escucharla. Nosotros sabemos de repente, es como de, por eso cuando me dicen es que vi algo, ¿qué sentiste? ¿Sentiste miedo? ¿Te sentiste tranquilo? O sea, el cómo nos sentimos ante la situación en una primera instancia es importante ponerle atención a ello. ¿Qué Exacto. pensaste? Porque esa intuición que tenemos natural de repente nos señala mucho las cosas. Por otro lado, creo que estos seres de cierta forma sí se dice, ¿no? Que te pueden llegar a consumir, pero por ejemplo, cuando ya empieza a ver algo como que se estropea en tu vida o empieza a que no sé, que hay pesadillas ya muy fuertes, o la gente se empieza a enfermar, se empiezan a ver más cosas más feas en tu vida, o las cosas no empiezan a avanzar, me parece que eso sí ya tiene que ver con otra cosa que no tiene nada que ver con un ser férico, Claro, y que tú lo podrías llegar a distinguir. Ahora, si es un ser que, como dices, ¿no? Que a lo mejor no tiene malas intenciones, pues se puede llegar a trabajar con él o simplemente pues dejarlo existir y ya está, porque no te está haciendo ningún daño y creo que no pasa nada, ¿no? Ahora, acabas de decir que si son negativos se hace esta como la quema de chiles. Aquí hay dos cosas que quiero que me cuentes. Uno, hablando específicamente de la quema de chiles, ¿cómo es? ¿Por cuántos días? ¿Cómo se hace? ¿Se tiene que recorrer la casa? ¿Se tiene que hacer a cierto día, a cierta hora? Un poco más específico. Y además, ¿qué otras cosas o qué otras opciones, qué otras acciones se pueden llegar a tomar para poder sacar a estos espíritus en cuanto sean pues malévolos, ¿no? O sea, ¿cómo los sacas? Mira, lo de la limpia de chiles normalmente es de aquí de México, o sea, ya no vamos a entrar aquí en el falta de Irlanda, de aquí de México. Normalmente quienes las hacen no son o las mamás o las abuelitas. Y ahí sí aplican la de mentárselas. Literalmente es como que una limpia que se hace con chiles, pero normalmente se empieza desde la casa, desde donde se prende el comal. Normalmente tiene que ser de barro, pues, pero bueno, ya normalmente se hace también con cualquier tipo de comal. Y se queman chiles picosos. O sea, pueden ser habaneros. Es una mezcla de chiles, chile de árbol, chile, o sea, picosísimos. Yo no entiendo cómo aguantan, la verdad, luego el humo, las abuelitas. Sí, estaría así como bien. Pero normalmente se saca a todas las personas. No tiende a haber como ni mascotas, ni gente dentro. Y se empieza así, así, ¿no? Ya sabes lo que empiezan a gritar, ¿no? Y se va con los chiles, como que sacando. Porque justamente lo que se busca es que se vuelva un ambiente inhóspito o irritable para los espíritus. Claro. Este caso. Porque en este caso, aunque no es recomendable hacer eso de mentárselas. Es lo que te voy a decir, ¿qué tanto recomiendas lo de la mentada? No se lo recomiendo para nada, no. Con el chile basta, ¿no? Pero déjame decirte que al menos con las mamás o las abuelitas, no sé qué tienen, que lo vuelven como una manera de rezo, ¿sabes? O sea, eso de mentársela no lo hacen tanto para... Pues, sí lo hacen con la intención, ¿no? Pero normalmente se traduce energéticamente como de sálganse, ¿no? Entonces todo eso se va uniendo como con este saumerio que se vuelve, que es esto de los chiles, que se vuelve como un saumerio, y en este caso se va intencionando, ¿no? Con esa intención de irritabilidad, de molestia, de enojo, y eso es lo que provoca que se vayan saliendo los malos espíritus. Ahora bien,
¿Qué otra protección? Ahí sí, ya como que me voy a centrar más en lo que nos dicen muchos autores folcloristas y también desde la opinión personal. Sí, tu práctica sobre todo. Sí, la práctica. Y es que existen amuletos normalmente hechos a base de plantas que se dejan detrás de la puerta para evitar que los malos espíritus entren. De hecho, ahorita que ya viene la temporada de calabazas, la calabaza es un buen amuleto para alejar a los malos espíritus. Eso de tallar la calabaza, de darle forma y todo eso, pues bueno, sabes que viene desde una práctica pagana, sí, ¿no? Entonces, normalmente las calabazas aquí desde una práctica como más centrada en la brujería verde, son vasijas para ahí contener espíritus malignos. Entonces, lo que yo recomiendo hacer en esta temporada es, si ya tienes calabazas, puedes ponerle tu intención, o sea, la puedes abrir, puedes quitarle todo el centro y justamente rellenarla con hierbas como por ejemplo puede ser romero, puede ser artemisa, ajenjo, ruda, ¿sabes? Como hierbas que están asociadas a quitar como malas cosas densas y espíritus malos. La hierba de San Juan también es buenísima para alejar malos espíritus. Se rellena la calabaza y se sella la calabaza, justamente conjurando que cualquier espíritu que intente entrar en este hogar, contenido dentro de esta calabaza quedará, ¿no? Okay. Entonces se deja en la entrada de la puerta. ¿Para qué la quieres adentro de la casa? Para que se meta el espíritu. Entonces normalmente se deja en la entrada y es eso. Ahora bien, también como un sincretismo muy grande con el catolicismo, ves que hacen las cruces, ¿no? En la noche de San Juan se hace no me acuerdo si es en la noche de San Juan, es que ahí sí corríjanme por favor, ya no me acuerdo mucho de las fechas. Cuando hacen la cruz con justamente la hierba de San Juan. Ajá. Es que hay una que hacen, porque si es con la hierba de San Juan, pues debería ser. Pero pero me parece que aquí en México la hacen otra fecha. Sí, ¿verdad? Es otra fecha, algo así como por abril o no me acuerdo qué mes. Es de hecho. Pero bueno, esa cruz normalmente, ¿por qué crees que la hacen con una hierba tan específica? Sí, claro, totalmente, de protección. De hecho, eso era una tradición que tenían nuestros ancestros, que ya después obviamente con la llegada del cristianismo pues dijeron, pues una cruz, ¿no? Entonces, esta hierba específicamente ayuda a mantener los espíritus lejos del hogar. Se pone en la noche cuando supuestamente, bueno, no supuestamente, sino cuando el ángel corretea al demonio, que justamente hay una persecución y hay una batalla con el demonio. Entonces normalmente se pone esa cruz en la entrada del hogar para evitar que el diablo entre. Esa es una creencia católica. Y lo digo aquí con toda seguridad y certeza porque mi mamá y mi familia es católica y la ponen. Entonces mi mamá luego me andaba poniendo ahí, me la ponía luego en el carro o en la moto y todo eso y ya, ¿no? Pero justamente son amuletos herbales que con la intención se va plasmando eso y evita que entran malos espíritus, tanto fae como no fae o de cualquier tipo, evita que entren. Claro. Y si te das cuenta, ¿has visto lo que hacen después con esas cruces que ponen? No he visto, no sé si las queman o... Las queman, ¿verdad? Sí, porque que es algo lógico. Sí, es muy lógico. ¿Por qué las queman? Porque transmutan todo eso. Lo que recogió la cruz, lo que recogió o la figura que hayan hecho, se quema. ¿Por qué? Porque el abuelito fuego transmuta, ¿no? Todo lo que recogió, el mal de aire, la envidia, la brujería, los espíritus que dejaron ahí su energía, que intentaron entrar y no pudieron, pues todo eso se quema y se va. Claro, de hecho, literal, como otra cosa que puede ser literal, estas cruces funcionan muchísimo. Puede ser literal la cruz o puede ser simplemente hacer como un colguillo. O sea, puedes agarrar las hierbas, entre más apestosas mejor. Que ahí es donde encuentro la asociación que dices del chile, por ejemplo, con plantas como la ruda, ¿no? Que la ruda huele muy fuerte, el ajenjo huele fuertísimo. Sí, son plantas que son apestosas y que justamente lo que logran, y por eso las utilizan para hacer este tipo de limpias, o sea, para hacer una limpia energética, física, o también, por ejemplo, si vas a hacer, no sé, a lo mejor alguna agüita como para de depuración y demás, se utiliza muchísimo la ruda es, o sea, como un clásico, el ajenjo igual, justamente porque son olorosas y es una forma de nosotros encontrar en la naturaleza y en nuestro entorno con nuestras propias herramientas plantas que nos puedan ayudar a que limpien, ¿no? Si es muy apestosa y huele fuerte y feo,
te puede ayudar a hacer una limpia, ¿no? Entonces, de ahí viene mucho, yo creo que viene lo del chile, y el chile siendo tan fuerte y tan potente, yo creo que sí también ha de funcionar súper bien, que también mucho viene el ajo, ¿no? Por ejemplo, poner, claro, abrir, cortar un ajo macho, lo cortas en 4, lo puedes poner en la puerta de tu casa, debajo de tu cama, y también es un indicador, ¿no? También para saber si realmente tenemos algo negativo o no. Si se echa a perder este ajo, pues había algo muy, muy chundo en tu casa, o si estaba nada más se secó, pues a lo mejor no era ni siquiera negativo, y pues a lo mejor puedes coexistir con él. Y también este ajo, además de haberte ayudado a identificar si había algo, te ayuda a eliminarlo por este olor, esta peste, ¿no? También por eso se le asocia mucho al ajo como un protector y un limpiador. Entonces, me parece que tiene mucho sentido. Sí. Ahora, dentro de estas plantas sí se puede usar cualquiera apestosas, o una, por ejemplo, que dices la de, ¿cómo se llama? La de, ¿qué me dijiste? ¿Cómo se llama la planta? Ajenjo, ruda, hierba de San Juan. La hierba de San Juan, entonces, o con la que quieran, pero pueden hacer un atado en forma de cruz. Muchos también utilizan el romero, ¿no? Que el romero también es como también el limpiador y protector de excelencia. Depende mucho también las plantas que quieran usar cada quien, pero son como diferentes opciones que les damos para que también las personas como que puedan encontrar lo que tengan un poquito más a la mano. Sí. En lo personal, para estos seres, como duendes, chaneques y demás, yo me voy más por el ajo, más que por ciertas hierbas. Cierro con las hierbas cuando yo ya sé que ya no está y ya no quiero que entre, hago una limpia final y lo hago varios días, pero el ajo lo puedes dejar, no se lo puedes dejar una semana detrás de tu puerta, debajo de tu cama. Lo puedes hacer así por varias semanas, ¿no? Pueden ser 3 semanas, 7 semanas, porque también a veces es bueno acompañarlo con estos famosos números mágicos, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho el 9 porque me gusta todo el tema nórdico, luego ahondaremos en ello, pero cuando son este tipo de cosas, con 3, con 7 y demás, es muy bueno. Para las personas que sí se basan en sus limpias y cositas así, en las fases de la luna, me parece que la luna nueva es muy buena, porque muchos usan la luna llena, ¿no? Sí, siempre la luna llena. Ajá, sí. Y la menguante y la creciente. Ajá, y ya estás. Entonces, cuando son de limpiar y desterrar y quitar, me parece que hacerlo así también es una buena opción. Y cuando pasen el humo, otro consejo que les puedo dar es, normalmente cuando queremos, traer abundancia a nuestra casa y tenemos un atillo especial de abundancia, abre caminos y demás, me gusta mucho recomendarles que lo hagan como, pues sí, les doy el sentido de las manecillas del reloj, pero si estás desterrando, estás quitando, ir en contra de las manecillas del reloj, porque mucho es como, no, siempre así, es como, no, estás desterrando, siempre llévate la contraria, ¿no? Entonces, si vas a quitar algo, lo quitas con tu mano izquierda, o sea, no le des como que esta entrada, pues, y todo es como de, te quiero sacar y vámonos. Sí, el tener de cierta manera ese orden dentro de nuestra práctica y saber con qué cosa y con qué otra cosa da como que esa claridad en nuestra mente, ¿sabes? Exacto. Porque eso es lo que necesitamos, tener claridad y contundencia, ¿no? O sea, no todo para esto lo mismo, o sea, sería muy monótono, ¿no? Entonces, exactamente. Y es lo mismo que se hace en magia ritual. De hecho, la magia ritual consiste de eso, ¿no? De que se tiene que hacer de cierta manera, respetando a veces ciertos días, cierta hora, cierta vestimenta, ciertos elementos, ciertos aliados, y que si quieres hacer algo, pues no se puede hacer de la misma manera, porque precisamente, ¿no? O sea, tienes que respetar la parte de los elementos. Entonces, sí, es lo que se podría hacer como con la hierba de San Juan. Igual si, por ejemplo, eres como que bruja y quieres hacer o no te sabes hacer a lo mejor un pentagrama, porque lo que yo haría sería un pentagrama, ¿no? Lo típico, pero también a lo mejor, porque también sé que hay brujitas y brujitos que no pueden como que hacerlo así a la libertad en sus casas, se puede hacer la cruz, pero no intencionándola pues en el lado cristiano. Se puede hacer una cruz pues pagana, que es justamente una cruz así como la conocen, pero representa norte, sur, este y oeste, protección desde el norte, protección desde el sur, desde el este y desde el oeste, y por eso se ponen las cruces también. Claro, sí. Y la altura es distinta, ¿no? Va justamente en medio, ¿no? La que tú dices. Pues realmente se puede hacer como una cruz normal. Normal. Yo normalmente lo uso, me asocio más hacia la cruz solar. Ok. Que es como también un elemento como protector. Y esta cruz igual pueden ponerlo como cruz solar, lo voy a poner aquí
Ay, no sé si mi editor mágicamente lo puso, pero pero ojalá que sí. Pero de hecho traigo una, porque traía yo el Mjolnir y se me zafó la cadenita, entonces dije, tengo que usar algo. Ajá, sí, tengo que traer algo. Sí. Entonces siempre traigo algo. Y literal tengo mi cruz solar y me parece también una cruz como muy pagana también, que como dices, ¿no? La pueden poner justamente igual que la cruz que conozcan. Sí. El chiste es que la intención, el que se sientan protegidos con ello, es lo principal. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la cruz solar porque es como una forma de simbolizar como esta luz, ¿no? Como esta pues, iluminación, día, que normalmente está asociado con lo bueno, ¿no? Que es cuando llega la noche, que es justamente cuando conectamos con estos seres que están como... a lo mejor no siempre son malintencionados, ¿no? Pero siempre lo asociamos con ello. Mucho también tiene que ver, por ejemplo, lo de la... es que le dicen Samhain, Samaín, ¿me entiendes? Sí. Noche de brujas, y mucho es porque la noche es muy larga. Estamos tan en contacto con esta noche que es un punto liminal que nos da esta conexión con el otro lado. Entonces, el tener una cruz solar también o elementos solares también son como protectores. Sí, yo lo asocio más con lo de espíritus y no tanto con seres féricos. Por ejemplo, lo que me encantó que dijeras, yo haría un pentagrama. Yo también lo haría. Claro, y mucho se decía que muchos de los primeros usos del pentagrama, no el tetragramatón ni nada. No. Sí, pentagrama. El puro pentagrama, sí. Mucho fue para protegerse contra estos seres feéricos. Entonces, yo de hecho en algún momento he hecho un par de mucho como el que tú me diste una vez. Oh, ay, sí, no, yo lo amo, sí. Yo lo amo, yo quiero 300 así en mi casa y ya lo voy a poner afuera de mi casa. Es un pentagrama muy bonito, voy a mandar la foto para que aparezca aquí. Pero es un pentagrama muy, muy, muy bonito, pero alguna vez hice uno sin el círculo que a lo mejor vieron ahorita, sin ese circulito, nada más hice literal con las ramas. Yo las fui a recolectar a la naturaleza, agarré unas ramas que fueran similares, las até con yute, literal, y les puse estos elementos, como diferentes elementos, como por un tema de protección así como un poco más general, ¿no? Puse algún elemento de aire, algún elemento de tierra, elemento de fuego, o sea, le puse la mayor cantidad de elementos de agua, le puse como ahí una concha de mar, entonces le puse diferentes elementos, obviamente lo conjuré, le hice 1000 cositas y de hecho los regalé como para protección para la persona, para evitar como que haya tanta cosa negativa en su hogar y que si hay algún ser férico que no sea malo, ¿no? Pero sí, creo que me tomé una foto. Ojalá la tenga. Sí, va a aparecer así por ahí, pero si no, pues ni modo. Pero pueden hacer este tipo de cositas, a lo mejor no tanto con todos los elementos, pero sí puedes ir al bosquecillo, sí. Que también es muy bonito, tú agarrar el elemento, pedirle permiso, decirle para qué lo vas a usar, hacerlo. En el momento que lo estás haciendo, ya es como, desde que lo estás haciendo un ritual. Exacto. Y esta crucecita, digo, este pentagrama, pero la gente como que lo tiene muy... como que muy estigmatizado, ¿no? Como que es algo malo. Asociado a lo satánico. Exactamente, pero realmente no. Si tú no tienes problema con ello, te recomiendo que lo pongas en la puerta de tu casa. Yo, de hecho, tengo una en la puerta de mi casa. En lo personal le colgué ciertos como, cuarzos y demás, pero con que tengas literal tu estrellita ahí, la verdad es que sí funciona, sí sirve. Obviamente todo va por rangos, por así decirlo. Obviamente si es un ser muy, pues a lo mejor muy poderoso, por así decirlo, con mucha energía, con mucha intención negativa, pues a lo mejor el pentagrama no te va a ayudar de la forma que uno esperaría, pero ya tendrías que hacer cosas más fuertes, como lo que acabas de mencionar. Puede ser a lo mejor una limpieza de chiles, puede ser lo del ajo. Un baño de flores. Un baño de flores, o sea, pueden ser como que muchísimas cosas que pueden hacer que los corramos, ¿no? Pero si yo quiero trabajar, a ver, yo soy bruja, y yo te digo, yo quiero empezar a trabajar con seres feéricos, ¿cómo empiezo? ¿Qué beneficio me puede traer? ¿Recomiendas hacerlo o no? Primeramente, si eres bruja o persona espiritual o no bruja, pero simplemente quieres empezar a trabajar con ellos, lo primero que te diría es quítate de la mente los beneficios. O sea, antes de siquiera, olvídate los beneficios, olvídate de todo eso. Más bien hazte la pregunta, ¿por qué quisieras conectar con espíritus? Claro. ¿Por qué? O sea, si buscas, entonces, si llegas a la misma conclusión de que quieres beneficios, olvídate, nunca van a llegar. No te lo recomiendo. De que puedes. Okay. Y si lo haces y llegas y por alguna razón te leen o te escuchan, olvídate, de verdad. Ahí sí pon todos tus pentagramas y todo. Me encanta. Verdad, ahí sí.
O sea, si llegas a la misma conclusión de que solamente quieres un beneficio, olvídate. Ya, ok, quiero expandir mi conocimiento, quiero expandir mi capacidad de sentir, de percibir el mundo que me rodea, el entorno que me rodea, porque quiero crecer más espiritualmente para ayudarme a mí mismo y después poder ayudar a mi entorno. Ok, no, un ejemplo, por así decirlo. Ok, ya empezaste bien, ya tienes un propósito. Cualquier cosa espiritualmente que hagamos o mundanamente que hagamos, siempre debe de tener un propósito. Si haces algo sin propósito, no vas a obtener, ahora sí que te vas a decepcionar, porque al fin del día el humano se basa de eso, ¿no? De expectativas o de algo que al fin del día requiere, ¿no? Dentro de sí o fuera de sí. Entonces, ya tienes tu propósito, ¿no? Que es expandir tu conocimiento, quieres conocer a los espíritus, quieres empezar a envolverte y empaparte de ellos. Ok, ya empezaste bien. Ahora bien, hay que ver si les caes bien. ¿Cómo puedes empezar? Yo no recomiendo que si tú no trabajas con ellos compres representaciones luego, ¿sabes? O sea, no recomiendo que vayas a comprarte el duende o el troll o el hada o lo que sea que quieras conectar. No te recomiendo que vayas y pum, lo pongas. Lo primero que yo recomiendo que hagan es que en una mesita pongan una velita, pongan elementos, no sé, como conchitas, pedacitos de madera que recogieron dentro del bosque, cualquier cosa, ¿no? Y que lo intencionen justamente a los espíritus de la naturaleza. Empezar bastante sutil es lo que yo recomendaría, como con algo muy sutil como eso, ¿sabes? No lo consideraría un altar, sino más bien como un primer llamado sutil. Entonces pones tu mesita, pones todo lo que quieras y pues justamente este primer llamado lo intenciono a los espíritus benévolos, a los espíritus fae, a las doncellas, a los duendes, ¿sabes? A lo que tú quieras. Uh-huh. Y ya dices ahí tu intención. Ya no haces tu actividad, tienes que seguir cuidando ese espacio. Y normalmente cuando ellos atienden tu llamado y que verdaderamente sí empiezan a conectar contigo, uh-huh, te empiezas a dar cuenta. O sea, ¿cómo te empiezas a dar cuenta? Cada persona es diferente, pero de que te das cuenta que son ellos, te das cuenta que son ellos. Una vez que ya te diste cuenta que efectivamente se han estado manifestando en tu vida de alguna u otra manera, ahora sí, y que ya sentiste esa seguridad, ¿sabes? Ahora sí ya te recomiendo como comprar alguna representación. Ya si te quieres comprar que el hada, que esto, que el otro, pero siempre tomando en cuenta que ese no es el espíritu. O sea, ahí no está el espíritu. Es solamente un muñeco, es una representación que está representando en lo que tú estás creyendo. Obviamente, al ser algo que tú crees y que para ti es sagrado, o que para ti tienes que cuidar el muñeco, ¿no? Claro. O sea, no lo vas a tener ahí todo aventado y sucio. Entonces ya lo pones en tu altar y ahora sí, o bueno, lo que ahora vendría a ser tu altar, y ahora sí se transforma en un altar dedicado a los espíritus, o pues sí, a cualquier espíritu con el que tú quieras conectar, ¿no? Ya después ya puedes tú empezar a poner que la miel, que el vino, que el pedacito de pan, para dar gracias por lo otorgado durante el día, por haberte guiado, acompañado, esto o el otro, no sé, lo que tú quieras intencionar, lo vas poniendo en tu altar, ¿no? Entonces, uh-huh, ya de esa manera tú te das cuenta que sí, y ya de ahí en fuera la conexión se va dando de manera natural entre espíritu humano. O sea, ya no podría yo decirte, y te va a pasar esto y esto y esto, porque... Y es un camino que cada quien tiene que seguir. Pero ya esa es como que la base principal. Si no logras conectar durante todo ese tiempo que estás tratando de hacerlo y al contrario como que sientes rechazo, es mejor no seguir, como que parar y quizá intentarlo en un tiempo más, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin del día nosotros como humanos vamos cambiando tanto percepciones, creencias y esto y el otro, ¿no? Entonces a lo mejor en este momento hay algo que esté chocando o impidiéndote conectar realmente con el reino de los espíritus, o simplemente no hay una conexión verdadera que ellos sientan, y así es como yo les recomiendo empezar. Ok, entonces definitivamente no es algo que tú le puedes decir, vas a hacer esto y esto y esto y esto, pero creo que también mucho... Mira, yo no trabajo con seres féricos, pero sí trabajo mucho con mis ancestros. Okay. Y mucho trabajo por medio de intuición. Mucha conexión que tengo y muchos mensajes vienen en los sueños, que era algo que tú comentabas, pero mucho lo siento. O sea, por ejemplo, me acerco al altar y de repente sentí que querían que yo quitara algo. Y pregunté y me decía que sí, es que sí. O sea, lo sí, sientes, claro. Sientes cuando algo no les parece, ¿no? Yo creo que eso es algo similar como que pasa por aquí, ¿no? Y tú tienes que seguir como que esa intuición y tú tienes que entender esta comunicación que creo que poquito a poquito se va a dar, y lo que tú dices es que lo que a mí me pasa, pues no necesariamente te va a pasar a ti, pero definitivamente quien empieza el camino
se le abre y se le acomoda y todo el mundo lo empieza a interpretar, ¿no? O sea, no es un temor que deberían de tener de, ¿y ahora qué hago? Es como, al contrario, dejarlo fluir, es el consejo que darías. Sí, claro, dejarlo fluir y justamente aprender a escuchar que muchas veces sí es nuestra intuición, pero también guiada por los espíritus. Y sí, me ha pasado muchísimas veces en las que me dicen cosas, pero de verdad te lo juro, especifiquísimas que van a, así de que ahorita que vas a salir, va a pasar esto, esto y esto, y vas a hacer esto. O sea, y es algo que me llega así. Sí. Y sales y pasa eso, y terminas haciendo eso, y es tal cual se dijo. A mí me pasó, fíjate, para la grabación de hoy, sí, yo sabía que algo iba a pasar. O sea, y todas las grabaciones pasadas no ha sucedido nada, todo muy bien. Ha sido la locura, pero que de hecho le agradezco mucho a Pepe y Chema porque nos presta este espacio. Pero en la mañana yo dije, algo va a pasar, algo me van a decir. Y sí, me contactaron, me dijo, oye, vas a tener que tal, y ya como solucionar algo. Y dije, súper bien, pero me apoyaron mucho, pero sí se tuvo que hacer algo. Y yo lo sentí, pero lo sentí así como, te van a decir que vas a tener que hacer. Y lo sentí mucho así. Y fíjate, yo no trabajo con seres féricos, pero sí trabajo con otras cosas, ¿no? Trabajo con deidades y luego de repente yo sé que me escucho bien loca. O sea, yo sé, me oigo, o sea. Sí, como que tratas de ponerte los zapatos de otra persona. Ajá, sí, ¿no? Dices, wow, sí me escucho bien orate. Pero por eso me gusta este espacio, para que sepan, porque seguro ustedes que nos están escuchando, muchas personas los ven a ustedes como si estuvieran locos por creer en lo que creen, no lo están y no están solos, pero a mí fíjate que me pasó, yo tuve una experiencia, en algún momento la voy a contar más específico por acá, yo trabajo mucho con mis deidades nórdicas, entonces sobre todo tengo como, no digo conexión porque no soy tan especial, pero me acerco mucho, como más empatía con Odín. Entonces, y de cierta forma sentí que me llamaba un poco Frigg y yo trabajaba más con Freya. Entonces, el punto es que un día yo los necesité y literal, de la desesperación me hice bolita, luego les cuento bien cómo estuvo el rollo, pero me hice bolita de la desesperación y escuché así, pero de que yo nunca les había pedido nada, ¿eh? O sea, nunca les digo, oigan, por favor, jamás. De la desesperación, ya sabes que... Lo hiciste. Lo hice y lo pedí así como de Odín, necesito una respuesta. Literal, en mi cabeza escuché la frase que así me hizo levantarme y dije, claro, y fui y busqué y encontré exactamente lo que yo había preguntado, ¿no? No era que se me perdió un artículo, de verdad fue una cosa como de, vi en mi casa en humo y estaba sola con mi hija, o sea, una cosa horrible, y lo solucioné gracias a eso y se lo agradecí todo el tiempo y de repente uno cree que está loco, pero no, y se comunican mucho así justamente. ¿Sí? Entonces, el camino que tú puedas llegar a tomar o cómo se te vaya desenvolviendo está bien, ¿no? Pero ¿cuál sería, ya para cerrar, cuál sería el consejo que tú les darías a esas personas que quieren trabajar con ellos, que saben que van a empezar? ¿Con qué cerrarías? ¿Qué consejo les darías? ¿Y con qué cierras? ¿Cómo les puedes decir? Esto es lo único que te puedo decir. Lo único que puedo decirles, bien filosófico, ¿no? Pues miren, todo es a su tiempo. Uh-huh. Todo es a su tiempo. Si ahorita no conectas con ellos o no conectaste de la mejor manera, como yo, no te preocupes, porque probablemente sea la entrada a algo mucho mejor. Entonces, no forzar nada, todo su tiempo, entender los procesos y sobre todo entenderlos dentro de ti. Porque al principio debe de ser dentro de ti para que después se expanda, ¿no? Por fuera. Muchas personas quieren empezar primero por fuera, con los beneficios, con todo eso. O sea, cualquier cosa espiritual yo te recomiendo, y ese es como un segundo consejo, es aléjate de los posibles resultados que pueda traer eso. Claro. Aléjate de eso. O sea, si vas a iniciar con cualquier tema espiritual, hablando concretamente también de FAE, en mente teniendo un resultado, olvídate. O sea, primer y único consejo que doy, como que eso, aléjate del resultado. Ok, claro. Sí. Y yo creo que un consejo también podría ser es como para las personas que dicen, ¿es para mí o no es para mí? Si te interesa y te llama la atención, claro, es porque ya hay algo, sí, ¿no? Cuando te genera el interés y te llama tanto, debemos de seguir esa intuición, esa como nuestro mismo espíritu diciéndonos así como de, ves por ahí. Entonces, si tú sientes eso, por ejemplo, yo no lo siento, hoy no, puede ser que en 3 años sí, no lo sé, pero hoy, por ejemplo, no, pero si tú sí, entonces tú puedes empezar tu camino. Y si tienes como dices, ¿no? Una traba, pues vale, ¿no? Y si estás teniendo un problema con uno de estos seres en tu casa, pues bueno, ya primero, para cerrar y como en conclusión,
es analizar si es uno bueno o es malo, ¿no? Sí. Si es bueno, pues lo dejamos existir. ¿Y tú recomendarías dejarles una ofrenda o no? Si quieres verdaderamente empezar a conectar con él y ya te diste cuenta que sí está ahí, sí, lo súper recomiendo. ¿Qué le pondrías tú? Pues normalmente, y lo que yo dejo normalmente de ofrendas es miel, leche y pan. Ok. Eso de los dulces, cigarrillos y cerveza, ¿de dónde viene y lo recomiendas? Pues es que también justamente viene de estas partes en las cuales normalmente las personas cuando tenían casas cerveceras les ponían ahí como que de lo mismo que fermentaban les ponían como ofrenda. De ahí viene todo eso, pues, justamente. Y de hecho también en el caso de los leprechaun, cuando se emborrachaban, que le entraban duro a las cervezas que se alimentaban del éter, se emborrachaban, se transformaban en cluricaunts por la noche, así se les llamaba. En el día, cuando estaban bien sobrios, eran leprechauns. Cuando se emborrachaban, se les llamaba cluricaunts, y ahí es cuando se volvían un poco malévolos, porque se cansaban al ganado y causaban ciertos destrozos. Entonces, pues sí, todo esto de ponerles que vino, que cigarro, viene justamente de las personas que anteriormente se dedicaban a eso y ponían como ofrenda, pues lo mismo que sacaban. Y creo que se refleja un poco en que como que les gusta a ellos mismos también consumir y tener como que conexión con esta parte nuestra de la humana, ¿no? O sea, Sí. como que de cierta forma, así como nosotros tenemos curiosidad con este otro lado, ese otro lado de repente con estos seres, por ejemplo, estos seres también tienen curiosidad por nosotros. Claro. Entonces, o sea, creo que también el nosotros ofrecerle este tipo de cosas que nos gustan a nosotros mismos, creo que también ahí es cuando funciona esta conexión, ¿no? Es como Así de, es. yo te doy algo de mi mundo y sé que tú estás aquí, ¿no? Sí. Entonces Es también por eso, acercarlos más a nosotros de alguna u otra manera. de alguna otra forma. Ok, perfecto. Sí. Oye, pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Gracias por haber venido hasta acá para grabar. No sabes, estoy muy contenta, de verdad. Muchas gracias. Antes de cerrar, si nos puedes volver a repetir tus redes sociales y sobre todo a qué te dedicas, porque escuché que decías mucho de alumnos, si ofreces algún servicio, etc., consultas, o si la gente, por ejemplo, tiene más preguntas y quiere acercarse contigo, ¿cómo hacerlo? Adelante. Claro que sí. Antes de eso me gustaría dar como que ¿cómo se llama? Recomendación de libros. La recomendación del libro. Sí, para que no se Sí. nos super olvide. No sé si quieras comenzar tú y Sí. ya para terminar con mis redes. Ahora sí. Es que fíjate, en la mañana hablé con él y le decía, oye, ¿sabes qué? A partir de ahora hemos grabado más un capítulo, pero quiero que cada vez que cerremos algún tema, aquí les vamos a recomendar una serie de libros para la gente que se quiera adentrar un poquito más, lo pueda hacer y tenga las herramientas para hacerlo, ¿no? Porque a veces hay libros que pues la verdad es que la información está tan cool. Entonces aquí ya nosotros ya hemos leído bastante, entonces ya hemos discernido de algunos de sí, no, sí, no. Entonces siempre les vamos a recomendar una serie de libros por si quieren adentrarse más en estos temas. Deme un segundo. Listo. Miren, el libro número 1 que les quiero recomendar se llama Demonios y genios comarcales en la Edad Media, de Claude Lecoté. Es este librillo por aquí. Este mismo es difícil comprarlo en español. A mí me costó mucho trabajo encontrarlo en español, pero lo pueden encontrar en su versión en inglés, que la portada cambia, que se llama Demons and Spirits of the Land, igual de Claude Lecoté. Esta es la portadita, que se viene mucho como un demonio, ¿no? Porque mucho también, ya no hablamos de los demonios, daimones y etc., que ese va a ser Claro, otro sí. capítulo, porque Sí. nos fuimos un poco más a los espíritus domésticos. Mira, Claro. y hay otro libro, lo voy a poner aquí porque no lo traje, porque literal, creí que nos íbamos a ir, de hecho, mucho más como lo de la naturaleza, pero si quieren también de espíritus domésticos, hay uno que se llama Homeland Spirits, algo así. Y también es de Claude Lecoté, lo voy a poner por acá con el nombre correcto porque ahorita no lo recuerdo bien. Otro libro que les voy a recomendar del tema es, ustedes van a elegir, o sea, realmente va uno, pero con el que ustedes sientan conexión. Este librillo, la verdad es que tiene muchísimas cosas, es El Grimorio de Brujas Morenas, de Paula Klug. Ujú. Es que luego no sé si es Klug o Klug, pero bueno. Yo siempre le he dicho Klug. ¿Sí? Sí. Ay, bueno. Pero no creo Paulita. que... Pau, Pero si nos estás viendo, Pau, con mucho cariño. Este libro trae muchísimas cosas, pero sí llega a tocar temas de duendes, aluches, pero desde un punto de vista muchísimo más mexicano, en el folclore, Claro. o sea, justamente por esto se llama como de brujas morenas, porque es mucho de nuestra región. Entonces, a pesar de que no es como muchísima la información que viene, pero sí toca el tema, entonces si quieren como que algo como amplio en brujería y que toque ese tema más en México, lo toca muy bonito. De lo que yo les decía del punto nórdico, si les llama la atención,
Está este que se llama Espíritus y Seres de la Mitología Nórdica, de Javier Arries. Él es muy bueno en todo lo que tenga que ver con mitología. Hace unas investigaciones espectaculares. Tiene unos también de egipcios brutales y tiene otro de mundo nórdico muy bueno. Pero si quieren adentrarse como que en estos seres como duendes y demás, definitivamente este está muy bueno si se quieren adentrar desde el punto de vista nórdico. Me encanta, me encantan las recomendaciones que acabas de dar, ¿Sí? En serio. Ay, qué bueno. Pues miren, yo las recomendaciones que traigo y es como que un tema y un libro bastante conocido en la comunidad que estudia como el FA y todo eso. Se llama La Comunidad Secreta, por Robert Kirk. Es como un clásico, o sea, si quieres comenzar a saber un poco más de FAES y todo esto, ese es el libro, La Comunidad Secreta. No sé si igual se pueda poner ahí por ahí una imagen. El segundo, o más bien, esta es una serie de libros o tomos. Es un folclorista francés que se llama Edward Brassey. No sé si estoy pronunciando bien su apellido, es Brassey. Tiene una serie de libros, son más o menos como 5 tomos, si no me equivoco. Habla, por ejemplo, hay un libro que se llama Sirenas y Ondinas. Hay otro libro que se llama Hadas y Elfos. Hay otro libro que se llama Enanos y Gigantes. Y me parece que hay otros 2, más o menos. La verdad, bastante bueno porque recopila como información folclórica de los espíritus de diferentes regiones europeas. Ahora bien, también sí nos vamos como al lado de... yo soy una persona que, por ejemplo, al leer me gusta ver imágenes. Los primeros 2 autores que les mencioné no es tanto de imágenes, sino es más como información. Si quieren y son como yo, les recomiendo mucho, pero de verdad es como que mi ilustrador favorito se llama Brian Froud. Es un ilustrador de hadas, también entre otras cosas que ilustra, pero mayormente se centra también en el mundo férico. Y tiene un libro en español, ya es muy complicado de encontrar en español, pero se llama Hadas, así literalmente, Hadas por Brian Froud. La información de él sí se centra mucho en lo escocés y lo irlandés, pero también ya mezcla un poco más como cuando llega el catolicismo, ¿sabes? Ya habla un poco más acerca del tema. Y también hay otro ilustrador, él es argentino, que se llama Fernando Rosaspini. Él tiene también una serie de varios tomos de libros en las que también recopila pues ilustraciones muy padres que hace e información bastante valiosa a nivel folclórica y también algunos relatos como de personas. Ok, vale, pues ahí están las recomendaciones. La primera que yo les di, por ejemplo, de Claude, él es muy... Él lo que hace es mucha investigación, entonces yo siempre les he dicho, para práctica lo mejor no es tanto leer así libro de cómo hacer brujería, sino más bien ver cómo lo trabajaban antes y cómo era esta conexión e interpretación con este tipo de seres. Ahora sí, listo. De todas formas voy a intentar poner algunos links porque son muchos libros, pero algunos los voy a poner en la descripción y ya con un autor ya pueden buscar los demás. Pero listo, ahora sí, para terminar, recuérdanos tus redes sociales. Si te pueden contactar por ahí y si das algún tipo de consulta y de qué das clases. Pues me pueden encontrar en mis 2 redes sociales, manejo Instagram y TikTok. En TikTok me encuentran como green-witch-artesanal y en Instagram como green-witch-handmade. Normalmente ahí pues yo vendo mis kits de bruja, son como que kits que yo hago de productos como completamente artesanales, y ahí también ofrezco pues talleres y cursos de diferentes temas. Por ejemplo, he dado de fericología, que es el estudio del reino de las hadas desde un nivel como folclórico. Casi no meto ahí como opiniones como muy personales, sino más bien lo abordamos desde como el tema folk. Y también hago algunos talleres de como de preparados mágicos desde la herbolaria y esto y el otro. En TikTok, por ejemplo, subo pues contenido referente a las hadas, a veces como un poco más tirándole a como cosas graciosas, ¿no? Dentro de, pero también de vez en cuando hago videos como informativos acerca del tema. Perfecto. Cuando saques uno de este tema férico, nos lo compartes y lo publicamos nosotros. Claro, ¿va? Que sí, muchísimas gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Si les gustó el episodio, por favor, dejen la manita arriba, se pueden suscribir, eso ayuda un chorro. Y también en los comentarios yo agradecería muchísimo que me dijeran qué tema les gustaría que cubriéramos por aquí, o si tienen algún invitado que quieran recomendar, también adelante, para que nosotros podamos adecuarnos mucho a también sus necesidades. A mí me encuentran como Mariana Maus, literal, en todas las redes sociales, y obviamente al podcast también nos pueden encontrar como Pláticas Ocultas en Instagram por ahora. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido. Espacio, de verdad. Ay, qué bueno que te gustó. Muy, muy agradable todo. Ay, qué bueno. Yo también, súper contenta. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Suscríbanse.